Viajes. África del Norte. A comienzos del año 1920, un amigo me comunicó que debía realizar un viaje de negocios a Túnez y me preguntaba si quería acompañarlo. Acepté inmediatamente. En marzo marchamos primero a Argelia. Bordeado de una costa llegamos a Túnez y desde allí fuimos a Susa, donde dejé a mi amigo con sus negocios. Por fin me hallaba allí, donde siempre había ansiado ir, es decir, en un país no europeo, donde no se hablara idioma europeo alguno y no imperaran influencias cristianas, donde vivía otra raza, otra tradición e ideologías históricas, y configuraban el aspecto de las cosas. Había deseado en muchas ocasiones poder ver al europeo desde fuera, reflejado en un ambiente exótico en todos los aspectos. Ciertamente lamenté profundamente mi desconocimiento de la lengua árabe, pero ello me llevó a observar a las gentes y a sus empresas con mayor atención. A menudo permanecía sentado durante horas en un café árabe y escuchaba las conversaciones de las que no comprendía ni una sola palabra. Con ello estudiaba la mímica y en especial atentamente las demostraciones de afecto de la gente. Notaba la transformación sutil de gestos cuando hablaban un poco con un europeo y aprendí a ver de cierto modo con otros ojos y a observar al hombre blanco fuera de su propio ambiente. Lo que el europeo interpretaba como abandono y empatía oriental me pareció una mera máscara, tras la cual se ocultaba desasosiego, inclusión, excitación que no sabía implicarme correctamente. Al entrar en el territorio moruno tuve una rara sensación que no sabía interpretar. El país me parecía oler de un modo extraño. Era un olor a sangre, como si el cielo hubiera sido regado con sangre. Lo único que se me ocurrió fue que una religión había terminado con 3 civilizaciones, la púnica, la romana y la cristiana. Lo que la era técnica hará con el Islam es cosa de que está por verse. Cuando dejé Susa marché hacia el sur, en Safax y de allí a Sahara hacia Tozeur, la ciudad oasis. La ciudad está situada en el borde de una altiplanicie cuyo pie los tibios y ligeramente salados manantiales dan origen a un cauteloso río y riegan el oasis en 1000 pequeños canales. Elevadas palmeras dilateras forman un techo verde y frondoso, bajo el cual crecen melocotoneros, albaricoqueros e higueras, y más abajo la inimaginable verde alfalfa. Algunos alciones, brillantes como piedras preciosas, cruzan raudos los prados. A la sombra relativamente fresca de esta frondosidad verde, circulan figuras envueltas en blanco y entre ellas las más atención muchas tiernas parejas abrazadas, en amistad manifestamente homosexual. Me sentí de pronto retrotraído a la antigüedad griega, que esta inclinación constituía en un angulamiento de la sociedad masculina de la polis enraizada en ella. Me resultaba claro que aquí los hombres hablaban con hombres y las mujeres con mujeres. Me crucé con pocas figuras femeninas, siempre con el rostro embozado como monjas. Vi algunas sin velos. Eran, como mi intérprete explicaba, prostitutas. En las calles principales, hombres y niños eran los únicos que circulaban. Mi intérprete me confirmó la habitual frecuencia y naturalidad de la homosexualidad y se apresuró a ofrecerme sus propuestas. El buen hombre no podía sospechar que el pensamiento me cruzaban por la mente que me aclararan mi situación. Me sentí trasladado por muchos siglos atrás en un mundo infinitamente ingenuo de adolescentes que comenzaban a liberarse de la situación de lo primitivo crepúsculo existe desde la prehistoria con ayuda de la exigua ciencia del Corán y comienzan a tomar conciencia de la existencia de ellos mismos, en defensa contra el caos amenazador proveniente del norte. Mientras me hallaba todavía bajo la fuerte presión de la duración infinita de la existencia estática, me acordé repentinamente de mi reloj de bolsillo y recordé la prisa del europeo. Tal era la intranquilizadora nube oscura que se cernía sobre las cabezas de estos desprevenidos. Se me antojaron entonces animales de caza que no ven al cazador, pero lo olfatean en cierta angustia, concretamente al dios del tiempo que destrozará y destruirá la implacable su continuidad a través del tiempo, que recuerda todavía la eternidad, en días, horas, minutos y segundos. Desde Tozeur me dirigí al oasis de Nefta, con mi intérprete partí a caballo a primeras horas de la mañana poco después de amanecer. Nuestras monturas eran grandes semillas que troté más rápido, con las que avanzaban a prisa. Cuando nos acercábamos al oasis vino hacia nosotros un jinete solitario vestido completamente de blanco. Pasó a galope ante nosotros en una orgullosa postura, sin saludar, montando en una semilla negra con hermosas bridas de piel costuradas de plata. Resultaba una elegante figura muy impresionante. Seguro que no tenía reloj de bolsillo, menos aún de pulsera, pues todos lo conocían y sin saber que desde siempre había existido. Le faltaba aquella extravagancia sutil que es inherente al europeo. El europeo está ciertamente convencido de no ser lo que fue en la antigüedad, pero no sabe lo que ha llegado a ser entre tanto. El reloj le dice que la Edad Media se ha introducido en él subrepticiamente y en el tiempo y en su sinónimo.
el progreso, y le han arrebatado lo que para él es irrecuperable. Con el equipaje ligero prosigue en su camino hacia metas confusas con progresión apresuramiento. La pérdida de peso y el correspondiente sentiment de incompletud lo compensaban a la ilusión de sus éxitos, como ferrocarriles, motonaves, aviones y cohetes que a través de la rapidez cada vez van arrebatando poco a poco su permanencia y lo trasladan de una área o realidad de velocidades y apresuramientos. Cuanto más nos adentrábamos en el Sahara, más me iba retrasando el tiempo y amenazaba incluso con volver hacia atrás. La cada vez más intensa reverberación del calor contribuyó poderosamente en sumirme en el sueño, y cuando descansábamos las primeras palmeras y casas del oasis, allí todo estaba como siempre había sido. Al día siguiente temprano desperté en mis aposentos y en el ruido instante, insólito para mí, que sonaba ante la casa. Allá había una gran plaza abierta, en la parte interior estaba vacía, pero ahora estaba llena de semillas, camellos, asnos y hombres. Los camellos gemían y manifestaban su vertebrado desconcentrado con una gran variedad de tonos, y los asnos competían en el estamplados rebuznos. La gente corría con patente agitación, gritando y gesticulando, parecían salvajes e inspiraban poca confianza. Mi intérprete me explicó que hoy había una gran fiesta. De noche llegaron algunas tribus del desierto con el fin de ofrecer 2 días de labranza para el marabut. El marabut se identifica como la admisión de los pobres y poseían por muchos campos el oasis. La gente iba a trazar un nuevo campo y los correspondientes canales de riego. Allá lejos, al fondo de la plaza, se levantó y de pronto una nube de polvo, se hizo una bandera verde y se oyeron tambores. A la cabeza de una larga columna de hombres salvajes que llevaban cestos de esparto y cortos azadones de amplia pala, apareció un anciano majestuoso y de barba blanca. Era el marabut, montado en una semila blanca, rodeado de hombres con tamboriles. Por todas partes reinaba agitación, gritos salvajes y ásperos, polvo y calor. La comisión se dirigía hacia el oasis con movimientos fantásticos y frenéticos, como si fueran a un combate. Seguí este tumulto a una prudente distancia, hasta que llegamos al sitio en el que trabajaba. Mi intérprete no me alentaba a acercarme más. Aquí reinaba, si es posible, mayor agitación. Sonaba por todas partes gritos y tambores. El lugar de trabajo se asemejaba a un hormiguero en la plena confusión. Todo se hacía con la máxima celebridad. Con enormes cargas de arena en sus cestos danzaban muchos al ritmo de los tambores. Otros se inclinaban hacia el suelo con frenética prisa. Cavaban y levantaban diques. En este tumultuoso caos volvió a montar en el marabut en su acélica blanca como los majestuosos, suaves y cansados gestos de la vejez avanzada, al parecer dando instrucciones. Allí donde llegaba él, se acentuaba el rito. La prisa y los gritos constituían el trasfondo en el que destacaba al grado sumo la figura del santo. Hacia la tarde toda la multitud estaba visiblemente agotada y derrengada, y los hombres cayeron junto con sus camellos y pronto durmieron profundamente. Por la noche, después del habitual gran concierto canino, reinó el más absoluto silencio hasta que los primeros rayos del sol naciente sonó la invocación del almohadón convocado a la oración manantial y que me llegó al alma. Ello constituyó una lección para mí. Esta gente vive sus afectos, es decir, son vividos por ellos. Su conciencia procura, por una parte, la orientación en el espacio de las impresiones que provienen del exterior. Es movida por impulsos y afectos internos, pero no es reflejada, y al yo le faltaba toda independencia. No es que suceda algo distinto a los europeos, pero, sin embargo, somos ciertamente algo más complicados. En todo caso, disponemos hasta cierto punto de libertad y bien meditadas intenciones. Más bien nos falta la intensidad de la vida. No deseaba cambiarme, pero me sentí psíquicamente contaminado, lo que se manifestó externamente por una enteritis infección que pude curarme en algunos días de modo habitual del país con agua y arroz calomelados. Desbordante de ideas e impresionante regresé a Túnez en la noche de nuestro embarque hacia Marsella. Tuve un sueño que, en mi opinión, dio remate a todo aquello. Así debió ser porque yo estaba habituado en vivir en los planos un consciente que quería comprender y no podía, y otro inconsciente que quería expresar si no conocía el mejor medio para hacerle que el sueño. Soñé que estaba en una ciudad árabe y como en la mayoría de las ciudades árabes también había una ciudadela, la Casbat. La ciudad se alzaba sobre una amplia maceta y alrededor había una muralla. Su contorno era cuadrangular y había 4 puertas. La Casbah, situada en el interior de la ciudad, lo cual en que llegó lugares no siempre es así, estaba rodeada por una ancha zanja. Yo estaba ante un puente de madera que, por encima del agua, conducía a una puerta oscura en forma de herradura. Estaba abierta. Interesado en ver la ciudadela también por dentro, entré en el puente. Cuando me hallaba aproximadamente a la mitad, se me acercó el bello árabe de figura elegante, de porte casi regio, un joven con blanco albornoz. Yo sabía que era el príncipe de que residía allí.
Cuando estuve frente a mí, me agarró y quiso echarme al suelo. Luchamos y chocamos contra la barandilla. Esta sucedió y ambos caímos a la zanja donde el intento de hundirme de la cabeza en el agua para ahogarme. No, pensé yo, esto ya es demasiado, y ahora le hundí yo su cabeza en el agua. Lo hice, aunque sentía gran admiración por él, pero no quería dejarme matar. No quería matarlo, sino solo dejarlo inconsciente y fuera de combate. Entonces cambió la escena del sueño y él se encontraba conmigo en una gran sala octagonal y abovedada en el centro de la ciudadela. La sala era totalmente blanca, muy sencilla y muy impresionante. A lo largo de las paredes de mármol, claro que había sofás bajos ante mí. En el suelo había un libro abierto con caracteres negros que parecían singularmente bellos escritos sobre un nivel pergamino. La escritura no era árabe, sino más bien parecía una escritura nigúrica de Turquía occidental que me era conocida por los fragmentos maniqueos del Turfán. En realidad yo no conocía el contenido, pero sin embargo tenía la sensación de que era mi libro, que yo mismo había escrito. El joven príncipe con quien había yo luchado estaba sentado en el suelo con mi derecha. Le expliqué que, ahora yo lo había vencido, debía leer mi libro. Pero él se opuso a ello. Coloqué mi brazo sobre sus hombros y lo forcé, por así decirlo, con solicitud y paciencia paternales a leer el libro. Yo sabía que forzosamente tenía que hacerlo, y por fin accedió. El sueño me dejó una profunda impresión. El joven árabe es un doble del orgullo árabe que sin saludar pasó ante nosotros al galope. Como habitante de la Casbah es una figura de la persona, o mejor, un mensajero enviado de la persona. La Casbah propiamente dicha, de la que proviene, es un mandala perfecto, la ciudadela rodeada por la muralla rectangular con 4 puertas. Es una intención de mantenerse en su remota el motivo de la lucha entre el Jacob y el ángel. Es él, hablando en el lenguaje de la Biblia, como el ángel del Señor, un mensajero de Dios que quiere matar al hombre porque no lo conoce. A decir verdad, el ángel debía de habitar en mí, pero solo conoce la verdad angélica y no comprende nada para el hombre. Por ello se comportó, ante todo, como enemigo mío, pero por el contrario, yo me mantuve frente a él. En la segunda parte de mi sueño, yo señor de la ciudadela, él estaba sentado a mis pies y debe de conocer mis pensamientos y con ello al hombre. Mi encuentro con la cultura árabe me impresionó poderosamente. La esencia emocional, casi vital de estos hombres no reflexivos que viven de afectos. Provocan un efecto sugestivo en aquellas zonas históricas en nosotros que hemos ya superado, o por lo menos creemos haber superado. Es como el paraíso infantil del cual imagina uno haber escapado, pero que la menor provocación causa de nuevo al fracaso. Sí, nuestra fe en el progreso en el peligro que abandonarse en los sueños tanto más infantiles sobre el futuro cuanto más aparentemos de nuestra conciencia del pasado. La infancia, por otra parte, gracias a su ingenuidad e ignorancia, proyecta una imagen más completa del individuo, de todo lo que el hombre en su individualidad auténtica. A consecuencia de ello, la visión del niño y del primitivo despierta en adultos civilizados anhelos que provienen del deseo y necesidades insatisfechas. Estas partes correspondientes de la personalidad que, en el beneficio de la adaptación, fueron retocadas en la persona a partir de la imagen conjunto del hombre. Al viajar a África para hallar un lugar psíquico del armángel europeo que quiero en ello hallar en mi consciente aquella parte de la personalidad que se me ha hecho impersistible bajo la influencia de la presión de todo modo ser europeo, esta parte se encuentra en mi inconsciente oposición conmigo porque no le concedo valor alguno. Quiere, de acuerdo a su naturaleza, hacerme inconsciente, hundirme en el agua, para matarme, pero yo, en cambio, quiero hacerla más consciente mediante el conocimiento de cómo puede hallarse un común modus vivendi. El color de su piel casi negro la caracterizaba como sombra, pero no personal, sino más bien étnica, que contiene nada que ver con mi persona inconsciente, sino más bien con todo lo de mi personalidad, es decir, con mi persona. Como señor de la Casbah, esta parte es, por así decirlo, una especie de sombra del individuo. El europeo, determinado en gran parte por su personalidad, es mucho más ajeno a lo humano, y de ello se desvanece algo. Sin duda cuenta que ello ya es una cosa intensa de la vida, y que causa de ello parte primitiva de la personalidad es condenada a una existencia parcial subterránea. El sueño se desprende claramente de un sentido que influyó en mi encuentro con África del Norte. En un principio estuve amenazado por un avallazamiento de conciencia europeo, por un inesperado y fuerte ataque por parte de la psique inconsciente. En consecuencia, no me había percatado en absoluto de una situación de este tipo. Por el contrario, no podía librarme de un sentimiento de superioridad por lo que recordaba cada paso en mi europeísmo. Esto no se podía pasar por alto y se acentuaba en mi carácter de extranjero frente a estos hombres distintos a mí.
pero no concebía que en mí existieran fuerzas inconscientes que aceptaban las cosas de los demás con tal intensidad que originaban por ello un agudo conflicto. El sueño lo puso al corriente de una situación criminal. La verdadera naturaleza de este trastorno me hizo patente solo que al cabo de unos años. Cuando estuve en África tropical, fue el primer presagio del Going Black Under the Skin, un peligro que amenazaba a los cuerpos desarraigados en África. Allí donde hay peligro, surge también lo salvador. Estas palabras de Hölderlin me vienen a la mente en tales circunstancias. Lo que salva consiste en que pueda tomar conciencia de la influencia inconsciente con ayuda de los sueños premonitorios. Estos muestran que algo en nosotros no se supedita solo del modo pasivo a las influencias del inconsciente, sino que se esfuerzan con vehemencia en identificar la sombra. Al igual que un recuerdo de la infancia puede adueñarse repentinamente de los afectos vivos de la conciencia del modo que uno se sienta retrotraído a la situación original, así este mundo árabe, aparentemente del todo extraño y distinto, despierta una rememorización de un tiempo anterior sobradamente conocido, que al parecer hemos olvidado totalmente, el recuerdo de una posibilidad de una posible vida. Pero eso fue sobrepasada por civilización. Si volviéramos a revivirla ingenuamente, ello supondría una recaída en la barbarie. Por ello se prefiere olvidarlo. Pero si nos presenta una nueva forma un conflicto, hay que conservar la conciencia y confrontar ambas posibilidades, la vivida y la olvidada, pues sin razones suficientes, lo aparentemente perdido no volvería a expresarse en palabra. En la estructura psíquica viviente, nada sucede de un modo meramente mecánico, sino en relación con la economía del todo. Me refiero al todo, tiene un objetivo y un sentido, pero dado que la conciencia no posee nunca una visión panorámica del todo, no puede generalmente comprender este sentido. Hay que concentrarse ante todo en la constelación de los hechos y confiar al futuro y en las posteriores investigaciones para hallar una respuesta que lo que significa este choque con la sombra del individuo. En todo caso, no tenía yo entonces la menor idea de la naturaleza de esta experiencia arquetípica y todavía menos del paralelismo histórico. Sin que viera claro el último significado del sueño me quedó grabado en la memoria del modo imborrable y me dejó el más vivo deseo de volver a África en la próxima oportunidad. Este deseo pude realizarlo solo 5 años después. Los pueblos indios. Necesitamos siempre un punto de vista al margen de las cosas para emplear eficazmente la palanca de la crítica. Ello es especialmente válido para las cuestiones psicológicas en las cuales somos más parcialmente objetivos en cualquier otra ciencia. Por ejemplo, ¿cómo podremos hacernos cargo de las características nacionales si nunca tenemos ocasión de contemplar nuestra nación desde fuera? Contemplar desde fuera significa ver desde el punto de vista de otra nación. Para ello es necesario adquirir un conocimiento suficiente del alma colectiva ajena, y en este proceso de asimilación se enfrenta con uno con todas aquellas incompatibilidades que constituyen el prejuicio nacional y la idiosincrasia nacional. Todo lo que a mí me irrita, en otro puede convertirse en un conocimiento de sí mismo, comprendiendo Inglaterra solo cuando yo como suizo no encajo en ella. Europa, nuestro mayor problema, solo lo comprendo si lo veo, como europeo, que yo no encajo en el mundo. Gracias a mi trato con muchos americanos y mis viajes hacia América, a través de ella siempre hubo mucho de mi comprensión y crítica de la naturaleza del europeo. Y me parece que no hay nada más provechoso para un europeo que contemplar a Europa desde el alto del rascacielos. Por primera vez contemplé el espectáculo europeo desde el Sahara, rodeado de una civilización que es la nuestra, así como la antigüedad romana es la época moderna. Luego en América comprendí hasta un punto que estaba yo preso todavía en la conciencia de la cultura del hombre blanco. Entonces creció en mí el deseo de proseguir de este mundo con la conspiración histórica, descendiendo a un nivel cultural aún más profundo. Mi siguiente viaje lo realicé en compañía de algunos amigos americanos. Visité a los indios de Nuevo México y concretamente a los pueblos indios constructores de ciudades. Por cierto, ¿qué ciudades? Es decir, demasiado, pues en realidad son aldeas nada más. Pero sus casas apeñadas y construidas sobre una otra surgieron la palabra ciudad, así como su idioma en todas las costumbres. Allí tuve por primera vez la suerte de hablar con un no europeo, es decir, con un hombre no blanco. Era un cacique del pueblo Tao, un hombre inteligente entre 40 y 50 años. Se llamaba Ocheuviano, lago de montaña. Pude hablar con él de un modo como raramente he hablado con un europeo. Evidentemente estaba yo preso en su mundo, como un europeo lo está en el suyo. Pero ¿en qué mundo? Si se habla de un europeo. Uno encalla siempre en lo desconocido desde tiempo inmemorial y, sin embargo, cuando comprendió, nunca comprendido. En cambio allí uno navega por mares profundos y exóticos. En ello no se sabe qué es lo más fascinante, si la vista desde la otra orilla o el descubrimiento de un nuevo acceso a un remontado conocido y casi olvidado. Mira, decía Ocheuviano, lo cruel que parecen los blancos, sus labios son finos, su nariz puntiaguda,
sus rostros los desfiguran y surcan las arrugas. Sus ojos tienen duro de mirar, siempre buscan algo. ¿Qué buscan? Los blancos quieren siempre algo, están inquietos y desosegados. No sabemos lo que quieren, no los comprendemos. Creemos que están locos. Le pregunté por qué creía que todos los blancos estaban locos. Me respondió, dicen que piensan con la cabeza. Pues claro, ¿con qué piensas tú?, le pregunté. Nosotros pensamos aquí, dijo señalando su corazón. Quedé sumido en largas reflexiones. Por primera vez en mi vida me pareció que alguien me había trazado un retrato del auténtico hombre blanco. Era como si hasta entonces solo hubiera recibido impresiones teñidas del sentimentalismo. Este indio había acertado nuestros puntos de vulnerable y señalado algo con lo que somos ciegos. Sentí nacer en mí como una niebla difusa, algo desconocido y, sin embargo, entrañablemente íntimo. Y desde esta nebulosa iban surgiendo imágenes tras imágenes, primero legiones romanas, tal como irrumpieron en ciudades de la Galia, las fracciones angulosas de Julio César, Escipión el africano, Pompeyo. Vi la nobleza romana en el Mar del Norte y a las orillas del Nilo Blanco. Entonces vi a Agustín cómo predicaba el credo cristiano a los británicos a una punta de lanzas romanas, a la gloriosa misión de Carlomagno, entre los genitales, luego las bandas criminales y devastadoras del ejército de cruzadas, y con una íntima punzada vi claramente la futilidad del tradicional romanticismo de las cruzadas. A continuación venía Colón, Cortés y demás conquistadores que el fuego y de la espada, la tortura y hasta con el cristianismo aterrorizados por los pueblos remotos, que soñaban apaciblemente al sol, su padre. Vi también la despoblación de Oceanía mediante las ropas infectadas de escarlatina, el aguardiente y la sífilis. Con esto tuve ya bastante, lo que describimos como colonización, misiones, difusión de la civilización, etc. Presenta también otro rostro, un rostro de ave rapiña que acecha la cruel avidez del lejano botín, un rostro digno de una rolea de pirañas y salteadores. Todas las águilas y demás animales de rapiña que adornan nuestros escudos de armas me parecieron exponentes psicológicos adecuados a nuestra verdadera naturaleza. Todavía algo más de lo que me dijo Ochihuaviano se me grabó en la memoria. Lo que me dijo me parece tan unido a la atmósfera del ambiente, que mi descripción sería incompleta si de ello no mencionara nada. Nuestra conversación tuvo lugar en el tejado del quinto piso del edificio principal. Desde ahí se veían figuras en otros tejados envueltas en sus harapes de lana abismados en una contemplación del sol errante que todos los días se elevaba en un cielo puro. A nuestro alrededor se agrupaban las humildes casas acuadradas construidas con ladrillos secados al aire, adobes, con las típicas escaleras de mano que conducían desde el suelo del techo hasta el techo para los pisos superiores. En los primitivos tiempos de inseguridad, la entrada acostumbraba a estar en el techo. Ante nosotros se extendía la hondula meseta del Tao, aproximadamente a 2.300 metros sobre el nivel del mar, hasta el horizonte donde se elevaban algunas cumbres icónicas, antiguos volcanes de hasta 4.000 metros. Detrás de nosotros, frente a las casas, corría un río claro, y en la orilla había un segundo pueblo, con sus casas de adobes rojas edificadas detrás de una dirección al centro de la población, y que anticipaban curiosamente la perspectiva de una gran urbe americana con sus rascacielos en el centro. Quizás a una media hora, aguas arriba, se alzaba una enorme montaña aislada, la montaña que no tiene nombre. La leyenda dice que todos los días de la montaña está oculta por las nubes. Los hombres desaparecen aguas arriba en cumplimiento de misterios ritos. El pueblo indio es extremadamente reservado e impenetrable por completo en lo que respecta a su religión. Del ejército de su culto hace intencionalmente un misterio. Es algo tan celosamente guardado que abandoné sin esperanzas en el camino que de la pregunta directa. Nunca antes había notado una tal atmósfera de misterio, pues las religiones de las cuales los pueblos civilizados son todas accesibles. Sus sacramentos ya hace mucho tiempo que han dejado de ser misteriosos, pero aquí en el aire estaba saturado de misterio. Lo que era una inconsciencia para todos, los inaccesibles a los blancos, esta extraña situación me recordó a Eleusis, cuyo secreto era conocido por una nación y, sin embargo, cuando fue revelado, comprendí lo que sintió un Pausanias y un Heródoto cuando escribía: «No me estás permitiendo citar el nombre de aquel dios, sin embargo, no lo sentí como un secreto insidioso, sino como un secreto vital, cuya revelación comportaba el peligro tanto del individuo como para la colectividad. El guardar el secreto da al pueblo orgullo y fuerza y de resistencia frente al predominio del blanco, le da unidad y firmeza y se siente como certeza que los pueblos existirían en una colectividad independiente mientras sus misterios no sean desvelados. Me resultó asombroso ver cómo la expresión del indio cuando hablaba de sus concepciones religiosas en la vida corriente demuestra al indio un notable autodominio y dignidad, hasta una indiferencia casi apática. Sí, por el contrario, habla de cuestiones que tienen relación con misterios, experimenta una súbita emoción que no puede ocultar, hecho que contribuía mucho a mi curiosidad. Tal como ya dije, tuve que abandonar por un minuto el interrogatorio directo. Pero sí quería saber algo esencial.
Hacía observaciones de tanto y me fijaba en el rostro de mi interlocutor, en mí para que los conocidos gestos emotivos. Si yo sabía acertado en lo esencial, el indio callaba o daba una respuesta evasiva, pero con todos los signos de la profundidad de emoción, con frecuencia salían las lágrimas de los ojos. Sus concepciones no son para él una teoría alguna, que debería ser la naturaleza muy esencial para provocar lágrimas. Sin hechos de significado tan grande y conmovedor como realidades alternas se me corresponden. Cuando estaba sentado en el tejado de Ochihueviano, y al elevarse el sol cada vez en lo más alto con la luz deslumbrante, dijo, señalando al sol, ¿no es nuestro Padre el que va por allí? ¿Cómo se puede decir otra cosa? ¿Cómo se puede saber otro Dios? Nada puede existir sin el sol. Sin excitación, visible ya, aumentó aún más. Meditó unas palabras y por fin exclamó, ¿qué quiere hacer un hombre solo en las montañas? No puede ni siquiera encender el fuego sin él. Le pregunté si no creía que el sol fuese una bola de fuego creada por un Dios invisible. Mi pregunta ni siquiera le produjo asombro, y menos se enojó. Nada en lo absoluto me pareció reaccionar a él. A pesar de que era evidente, mi pregunta no le parecía tonta, lo dejó completamente frío. Tuve la sensación de estar en una pared infranqueable. La única respuesta que obtuve fue, el sol es Dios, todo el mundo puede verlo. A pesar de que nadie puede sustraer la poderosa impresión del sol, me resultó una experiencia nueva y me afectó profundamente al ver que los hombres maduros y dignos de una baja emoción que no podían ocultar cuando hablaban del sol. En otra ocasión me hallaba junto al río y miraba hacia la montaña, que se elevaba casi 2000 metros sobre la meseta. Pensaba concretamente que tal techo tenía un continente americano y que la gente que vivía ahí presenciaba el sol, como los hombres que, envueltos en un zarape, se hallan en los demás elevados techos del pueblo, taciturnos y absortos en sí mismos, en presencia del sol. Entonces oyí una voz profunda que vibraba en secreta emoción detrás de mi oído izquierdo. ¿No crees que toda la vida viene de la montaña? Un anciano indio se había aproximado, calzado con silenciosos mocasines, y me planteaba esta pregunta, que no sé hasta dónde abarcaba. Una ojeada del río surgía de la montaña, me mostró la imagen externa que corroboraba esta concepción. Evidentemente aquí toda la vida provenía de la montaña, pues donde hay agua, hay vida. Nada era más evidente. Sentí en su pregunta una emoción vinculada a una palabra montaña y pensé en el rumor de los ritos secretos que se aceleraban dentro de la montaña. Le respondí, todo el mundo puede ver que dices la verdad. Desgraciadamente se interrumpió pronto la conversación y no pude obtener una idea más profunda del simbolismo del agua y de la montaña. Observé que los pueblos indios, tan a disgusto como hablaban de algo que afectaba a su religión, hablaban con una gran solicitud y viveza de sus relaciones con los yanquis. ¿Por qué?, dijo Mountain Lake. No nos dejan los yanquis en paz. ¿Por qué nos quieren prohibir nuestras danzas? ¿Por qué no quieren permitir a nuestros jóvenes dejar la escuela cuando nosotros podemos llevarlos a Kiwa y instruirlos en la religión? Pero si nosotros no hacemos nada en contra de los yanquis. Tras una larga pausa, prosiguió. Los yanquis quieren prohibir nuestra religión. ¿Por qué no pueden dejarnos en paz? Lo que nosotros hacemos, lo hacemos no solo por nosotros, sino también para los yanquis. Sí, lo hacemos para todo el mundo, pues es bueno para todos. Observé en su excitación que evidentemente se refería a algo muy importante de su religión. Por ello le pregunté, ¿creen que lo hacen en su religión es bueno para todo el mundo? Respondió apasionadamente, naturalmente, si no lo hiciéramos, ¿qué sería del mundo? Y con un gesto lleno de significado señaló el interlocutor al sol. Sentí que llegábamos a un terreno muy espinoso que lindaba con los misterios de la raza. Nosotros somos un pueblo, dijo, que vive en un techo del mundo, somos los hijos del Padre Sol, y nuestra religión nos ayuda diariamente a nuestro Padre a recorrer el cielo. No lo hacemos solo para nosotros, sino para todo el mundo. Si no pudieran ejercer más una religión, no saldría el sol ya más en 10 años. Entonces sería siempre de noche. Entonces comprendí que consistía la dignidad. La serena naturalidad del individuo es el hijo del sol. Su vida tiene sentido cosmológico. Ayuda a su padre a mantener toda la vida en su salida y a ocasos diarios. Comparemos con ello nuestra automotivación, nuestro sentido de vida, que nos formula la razón. Y con ello no podemos mantenernos que sentir impresionados por nuestra miseria. Por mera envidia tenemos que reírnos de la ingenuidad de los indios y mostrarnos orgullosos de nuestra inteligencia para no destruir cuán emprovecidos y rebajados estamos. El saber no nos enriquece, sino nos aleja cada vez del mundo místico, en la cual tuvimos una vez una verdadera patria. Por un instante de todo racionalismo europeo y sumerjámonos en la clara atmósfera de aquellas aisladas mesetas, que por una parte dan las extensas praderas continentales y por la otra al silencioso océano.
Prescindamos de nuestra conciencia del mundo y cambiémosla por un aparente infinito horizonte vinculado con una inconsciencia del mundo y comenzaremos a comprender el punto de vista del pueblo indio. Toda la vida viene de la montaña. Es algo directamente convincente para él. Del mismo modo es profundamente consciente de que vive en el techo de un mundo infinito, inmediato al caos. Él, ante todo, posee el oído de la divinidad y sus cultos alcanzarán lo antes posible lo lejano al sol. El carácter sagrado de la montaña, la aparición de Jehová en el Sinaí, la inspiración que Nechny experimentó en Engadina, se encuentran en la misma línea. La idea, que nos parece absurda, de que una ceremonia litúrgica puede influir mágicamente en el sol, nos resulta irracional al contemplarla de cerca, pero tiene para nosotros un significado más íntimo de lo que puede parecer a un principio. Nuestra religión cristiana, como todas las demás, está imbuida por la idea de que mediante una ceremonia especial a un tipo determinado de acto influir en Dios. Por ejemplo, mediante ritos u oraciones o mediante la moral del agrado de Dios. Frente a la influencia de Dios sobre los hombres está oculto el liturgo del hombre que como respuesta y percusión y que quizá no solo esto, sino como influencia activa, como imperativo mágico, el hecho de que el hombre se sienta capaz de responder satisfactoriamente a la poderosa influencia de Dios y de ejercer una vez la contrainfluencia esencia del mismo Dios en una sensación de orgullo que eleva al divino a la categoría de factor metafísico. Dios y nosotros. Incluso cuando no es más que un Sonautendu, inconsciente, en un plano equivalente se basa aquella serenidad envidiable. Un hombre tal está, en el pleno sentido de la palabra, en su lugar. Kenia y Uganda. Cuando visité la exposición de Wembley en 1925 en Londres me atrajo poderosamente el desfile de las tribus bajo el dominio inglés y decidí emprender en un futuro un próximo viaje al África tropical. Hacía mucho tiempo que sentía de este deseo de pasar de largo tiempo en un país y entre unos hombres que tuvieran que ver lo menos posible con Europa. En otoño de 1925 marché con dos amigos, un inglés y un americano, hacia Mombasa. Viajamos en un vapor Wouwerman, acompañados de muchos jóvenes ingleses que ocupaban cargos en diversas colonias africanas. Se notaba en el ambiente que estos viajeros no realizaban un viaje de placer, sino que afrontaban su destino. Ciertamente la alegría reinaba en muchas ocasiones, pero se traducía desde un deje de serenidad. En realidad supe del destino de varios de mis compañeros de viaje antes de mi regreso. Algunos murieron en el transcurso de los meses siguientes. Murieron de malaria tropical, desintería mediana y pulmonía. Entre los muertos se hallaba también el joven que siempre comió en la mesa frente a mí. Durante el viaje, otro era el Dr. Ackley, que había prestado grandes servicios en la constatación de las gorilas. Había hablado con él en Nueva York un poco antes de salir de mi viaje. Marchó al mismo tiempo que yo, pero procedentemente del oeste. En una expedición en busca de los gorilas allí murió. Cuando yo me encontraba todavía en el Mount Elgot, solo supe de su muerte a mi regreso. Mombasa es, en mi recuerdo, una localidad de negros, cálido húmeda, situada en el bosque de palmeras y mangos, donde había población europea e india, singularmente pintoresca, con un puerto natural, dominado por un antiguo fuerte portugués. Permanecimos allí 2 días y al caer la tarde nos dirigimos al interior de un tren de vía angosta hacia Nairobi, adentrándonos a la vez en una noche tropical. Bordeamos la costa, pasamos por muchos poblados de negros donde la gente estaba sentada conversando alrededor de un exiguo fuego. Pronto el tren comenzó a subir, las poblaciones dejaron de verse y el reino de la noche oscura como boca de lobo. Poco a poco el tiempo fue refrescando y caí en sueños. Cuando el primer rayo del sol anunció el comienzo del día me desperté. En este momento el tren, envuelto en una roja nube de polvo sobre nuestras cabezas, bordeaba una cascada pendiente de rocas rojas. Sobre el pico rocoso había, inmóvil, una figura delgada y negra, apoyada sobre una larga lanza que miraba al tren. Junto a él se alzaba un enorme cactus en forma de candelabro. Quedé fascinado por esta visión. Era una imagen extraña jamás vista y a la vez como un sentiment du déjà vu, muy vivo. La sensación de haber vivido en este momento yo como hubiera conocido desde siempre aquel mundo separado de mí solo por el tiempo. Me parecía como si regresara al país de mi juventud y como si conociera a aquellos hombres de piel oscura que me guardaban desde hace 5000 años. La impresión que me produjo tan maravilloso suceso me acompañó durante todo mi viaje por el salvaje África. Solo puedo reconocer otra experiencia única del inconsciente, y ello fue cuando, por vez primera, junto con mi antiguo jefe, el profesor Elchin Bleurer, observé un fenómeno parapsicológico. Antes había imaginado que si llegaba a presenciar algo tan imposible me desmayaría de asombro, pero, sin embargo, cuando sucedió, no solo me asombré,
sino que me pareció un fenómeno totalmente normal, como si fuese para mí algo evidente y conocido desde hacía ya mucho tiempo. No sospechaba qué fibra de mi ser haría vibrar la visión del solitario cazador negro, solo sabía que en su mundo era mío desde hacía incontables milenios. Algo sonoliento llegué a Nairobi, y desde el mediodía, situado a 1800 metros de altitud, bañada por una indescriptible y deslumbradora luz que me recordaba el resplandor del sol en Engadina, se sale de las nieblas invernales del país llano. Con asombro vi que los números mozos agrupados en la estación llevaban gorros de asquí anticuados de lana grises y blancos, que es habitual ver o llevar en Engadina. Eran muy apreciados porque calado borde podía bajarse con una víscera. En los Alpes sirve una buena protección contra el viento glacial y aquí contra el calor sofocante. Desde Nairobi visitamos a un pequeño fort, los Atiplains, un gran coto de caza. Sobre una baja colina en esta amplia sabana nos esperaba un panorama sin igual. Hacia el más alejado horizonte se veían enormes manadas de animales, gacelas, antílopes, ñus, cebras, jabalíes, etc. El lento de tropel, paciendo, inclinado las cabezas, se movían a las manadas. Apenas oía el melancólico chillar de un ave presa. Era el silencio del eterno del principio, el mundo tal como había sido, en un estado del no ser, pues hasta hace poco no existía nadie que supiese que se trataba de este mundo. Me separé de mis compañeros hasta que los vi y tuve la sensación de estar solo. Ahora en el primer hombre reconocía que esto era el mundo y que mediante su saber solo en este instante lo creó. Aquí vi asombrosamente el claro significado cósmico de la conciencia. Quod natura reliquim imperfectum arperficit. Lo que la naturaleza deja imperfecto, lo perfecciona el arte. Se dice en la alquimia. El hombre, yo, dio al mundo un acto creador imperceptible, el último toque nada más, el ser objetivo. Se ha atribuido este acto solo al creador y meditar. De este modo vemos la vida y el ser como una máquina proyectada hasta en sus mínimos detalles, que siguen su marcha absurdamente, junto a la psiquis humana, según reglas y predeterminadas. En una tal fantasía despiada el relojero no existe ningún drama del hombre, mundo y Dios, ningún nuevo día que conduzca a nuevas orillas, sino solo al desierto de término precalculado. Mi viejo amigo pueblo me vino a la mente. Él creía en la razón d'Ersted de su pueblo, o insistía en la misión de ayudar diariamente a su padre, el sol, a recorrer el cielo. Yo lo envidié por este alarde en su sensatez y busqué sin esperanza nuestro propio mito. Ahora lo sabía y todavía más. El hombre es imprescindible para dar lo último toque a la creación, pues ciertamente en el segundo creador del mundo, que da al mundo al ser objetivo, que sin ello transcurriría inadvertido, desapercibido, silencioso, comiendo, pariendo, muriendo, inclinando la cabeza a través de los cientos de millones de años en la más profunda noche del no ser, hacia un indeterminado fin. La conciencia humana ha creado el ser objetivo y su significado mediante ello ha hallado en el hombre su puesto imprescindible con el gran proceso del ser. Con el tren a Uganda, que entonces se encontraba en vías de construcción, nos dirigimos a sus provisiones fin de trayecto. 64. Nuestros mozos descargaron el voluminoso equipaje de la expedición. Yo me senté en un chopbox, una caja de provisiones, cada una cargada con una, y encendí una pipa, meditando sobre el hecho de que aquí nos hallábamos, por así decirlo, al borde de la Oikuneme, extensión de tierra habitada, desde donde las pistas y senderos se extendían infinitamente por el continente. Al cabo de un rato se me unió un inglés, al parecer un squatter. Se sentó y de su saco igualmente sacó una pipa. Preguntó hacia dónde íbamos. Cuando le hubiese esbozado nuestros objetivos, me preguntó, ¿Is this the first time you have in Africa? I'm here since 40 years. Sí, respondí, por lo menos en esta parte de África. They may I give you piece of the advice? You know, mystery. This here country, it's not a man, it's a good country. So, if anything should happen, just so where you worry. Just sit down and don't worry. Tras lo cual se levantó sin saludar y desapareció de entre la muchedumbre de negros. Sus palabras me parecieron significar algo, e intenté representarme a este estado psicológico que correspondían. Evidentemente eran la quinta esencia de su experiencia. Aquí no cuenta el hombre, sino Dios, es decir, no voluntad y propósito, sino inescrutable designio. No había determinado todavía de meditar cuando sonó la señal de la partida de nuestros dos autos. Le coloqué el equipaje, lo que recorrió 8 hombres, y se ató fuertemente como se pudo. En el traqueteo que siguió y que duró varias horas, no dejó lugar al pensamiento alguno. Para llegar a la próxima localidad, Cacamengas, la sede de DC, District Commissioner, una pequeña guarnición de fusileros africanos, un hospital y un manicomio,
Tal como dijo, se tardó más de lo previsto. Al mismo tiempo se desencadenó una tempestad tropical con casi interrumpidos relámpagos, truenos y de lluvia torrencial que en un momento nos caló los pies a cabeza y que convirtió al torrente en un peligro obstáculo. Una media hora después de medianoche, aclarándose el cielo, llegamos extenuados a Cacamengas, donde nos acogió solicitó DC, con whisky en su drawing room. En una chimenea ardía alegre. ¡Oh, qué bien recibido! ¡Fuego! En el centro de la elegante sala había una casa mesa cubierta con periódico ingleses. Se hubiera podido creer que nos hallábamos frente a una finca Sussex. Ya no sabía, en mi agotamiento, si nos habíamos trasladado de la realidad a un sueño o de un sueño a la realidad. Todavía hubimos de montar a nuestras tiendas de campaña y por primera vez, afortunadamente, nos faltaba nada. Al día siguiente me desperté con fiebre causa de una laringitis y hube de guardar cama un día. A estas circunstancias hubo que agradecer mi inmemorable reencuentro con el denominado Brian Fever Beard, que se caracteriza por causar una escalada correcta. Pero en ella se suprime el último tono que recomienda desde el principio. Como música de acompañamiento para la fiebre es difícil imaginar nada más irritante. Otro habitante con plumas de las plantaciones de plátanos produce de los más dulces melodios tromos automáticos, que uno puede imaginar si finalizara en una tercera disonancia horrible. Cut natura relicit imperfectum. Solo el tono del pájaro campanero destaca por su belleza no dulcificada. Cuando cantaba era como si la campana traspasara el horizonte. Al día siguiente habíamos reunido, con la ayuda del DC, nuestra columna de portadores, complementada por un escolar militar de 3 arquis, y entonces comenzó la marcha hacia Mid Elgon, la pared del cuyo cráter de 4000 metros divisamos pronto en el horizonte. El camino atravesaba una sola sabana relativamente seca. Todo el paisaje estaba cubierto de pequeños túmulos redondos de 2 o 3 metros de altura, que eran antiguas colonias de termitas. A lo largo del camino había paradores cubiertos de hierba para los viajeros, que estaban abiertos y no contenían nada. Por la noche, como protección contra intrusos, se colocaba una linterna encendida en la entrada. Nuestro cocinero no poseía tal linterna, pero a cambio tenía su propia cabañita en miniatura en la que estaba muy contento, pero casi llegó a serle fatal. El día anterior había traído un carnero que habíamos adquirido por 5 chelines de Uganda. Lo degolló y preparó excelente mochotups frente a la cabaña para nuestra comida. Cuando, después de la comida, estábamos aún sentados fumando junto al fuego. Oímos en la lejanía un extraño sonido que luego fue aproximándose. Sonaba tan pronto como el guiño de un oso como el aullido de un ladrido de los perros. Luego fueron los sonos estrendiales y risas histéricas. Mi primera impresión fue un número cómico por Braddon y Valley. Pero pronto la escena se hizo más inquietante. Estábamos rodeados por todas partes por una gran manada de hienas hambrientas que al parecer habían olfateado la sangre del carnero. Nos daban un concierto endiablado y de resplandor del fuego que veía brillar sus ojos entre gigantescas hierbas. Pese a nuestro conocimiento tranquilizador, supe la respuesta. Las hienas no atacan a los hombres. No nos sentíamos seguros del todo, particularmente al sonar de la cabaña un horripilante grito humano. Así, pues, nos dirigimos hacia nuestra artillería, un fusil de 9 milímetros y una escopeta de caza, y disparamos algunos tiros en dirección a los ojos centellantes. Entonces nuestro cocinero entró precipitadamente y dijo con el mayor pánico que un fisi: «¡Hiena!». Habían entrado en su cueva y por poco lo mata. Todo el lugar estaba alborotado. Ello asustó a un grupo de hienas hasta el punto de que entre ruidosas protestas abandonaron el lugar. El resto de la noche transcurrió tranquilamente y sin molestias tras las largas y prolongadas risotadas iniciales de los de guarnición. Al día siguiente vino a contemplar el cacique de la localidad con el regalo de 2 pollos y un cesto lleno de huevos, y nos suplicó que permaneciéramos un día más para matar a las hienas, pues al día anterior un anciano que dormía le arrancaron su propia choza y lo devoraron. De África, nihil certum. Al nacer el día volvimos a oír las salvajes carcajadas en un cuartel de los muchachos. La razón era que se presentaban una escena en la que repetían lo sucedido de la noche anterior. Uno de ellos hacia el cocinero dormido, y uno de los soldados era la hiena sigilosa que se acercaba al dormitorio con intenciones sanguinarias. Esta escena se repitió, no sé cuántas veces, para placer del público. A partir de ese momento el cocinero se llevó el apodo Fisi. Nosotros, los 3 blancos, recibimos también nuestros trademanes. Mi amigo, el inglés, fue llamado Rottals, o el que tiene el pescuezo rojo, pues a todos los ingleses, según la leyenda, tenían el pescuezo rojo. Al americano, que realmente poseía un elegante vestuario, se le llamó Pawan Meredadi, el gentleman atilado. Dado que entonces yo tenía los cabellos grises, tenía como 50 años, me llamaron Miss, el anciano, que parece tener 100 años.
Allí no era frecuente llegar a una edad avanzada. Durante el viaje vi muy pocos hombres con cabellos blancos. Mezen me parecía también un título honorífico al que me otorgó como el jefe de la Vigoushif Psychological Exploration, a un distintivo que nos había sido impuesto por un Foreign Office en Londres como un Luctus and no Luxendo. Visitamos realmente a los Vigishus, pues pasamos la mayor parte del tiempo con los Elgonji. Mis negros se manifestaron en general conocedores por muy certificados de los caracteres. Uno de sus métodos intuitivos del conocimiento consistía en saber meditar, de pronto insuperable, del modo de hablar, los gestos y el porte de la persona observada, y así se introducían bajo su piel. Su conocimiento de la naturaleza emotiva de los demás pareció sorprendente. Yo no recelaba las largas conversaciones de las que ellos gustaban. De ese modo aprendí mucho. Dando que viajábamos con carácter semioficial, tuvimos la ventaja de no poder reclutar más fácilmente a los portadores y obtuvimos incluso una escolta militar. Ello no fue superfluo, pues nuestra intención era viajar a regiones que todavía no estaban bajo el control de los blancos. Así, pues, acompañaron nuestro safari hasta el Mr. Elgon en un sargento y 2 soldados. Recibí una carta del gobernador de Uganda en la que me rogaba que aceptara con nosotros a una inglesa que regresaba de Egipto a través del Sudán. Se sabía que nosotros teníamos el mismo plan de viaje y puesto que habíamos conocido a la dama en Nairobi, no había razón alguna para negarnos. Además nos sentimos muy obligados al gobernador por su generosa ayuda. Menciono este episodio para mostrar por qué los sutiles caminos de nuestros actos estaban influenciados por un arquetipo. Éramos 3 hombres y ello era puramente casual. Yo había rogado al tercer amigo que nos acompañara, pero circunstancias adversas le impidieron venir. Ellos bastaban para configurar el inconsciente o el destino. Emergía como arquetipo de la triada, que impide al cuarto, tal como ha ocurrido una y otra vez en la historia del arquetipo. Puesto que estoy siempre predispuesto a lo casual y que me representa, admití satisfecho a la dama entre el grupo de 3 hombres. Era deportiva y valiente y se manifestó como compensación útil a nuestra exclusividad masculina. Cuando mi amigo joven enfermó, posteriormente de un peligroso ataque de malaria tropical, nos sentimos agradecidos por su experiencia como enfermera que había adquirido en la Primera Guerra Mundial. Después de nuestra aventura con las hienas nos trasladamos sin tener en cuenta los ruegos del cacique. El terreno ascendía suavemente, abundaban los signos de corrientes de la lava terciaria. Marchábamos a través de franjas de la selva virgen con enormes árboles Night Flame, que estaban acolmados de flores de un rojo llameante. Enormes escarabajos y mariposas todavía mayores de viva tonalidad animaban el linde del bosque y los claros. Los monos, curiosos, agitaban las ramas. Pronto nos hallamos miles de From Anywhere en la selva, un mundo paradisiaco. El paisaje se componía principalmente de la llana sabana del suelo interrumpido del color rojo subido. Marchábamos principalmente por vericuetos indígenas que, con recodos sorprendentemente estrechos, es decir, con cortos radios de curva de 3 a 6 metros, se presentaban a través de la selva. Nuestro camino nos llevó a la región de Nadi y a través del bosque de Nadi y un amplio grupo de selvas vírgenes. Sin más incidentes llegamos a un parador del pie del Mr. Elgon, el cual hacía se desvelaba sobre nosotros. Aquí comenzó el ascenso por un estrecho sendero. Fuimos saludados por el cacique local, hijo de un curandero, el Laibon. Montaba un pony, el único caballo que habíamos visto hasta entonces. Por él supe que su árbol genealógico pertenecía a los Masái, separados sin embargo de esto por vivir en partes laderas del Mr. Elgon. Tras algunas horas de ascenso alcanzamos un ancho y hermoso lago cruzado por un limpio y fresco riolento de una cascada de unos 3 metros de alto, cuya cuenca escogimos como lugar para bañarnos. El lugar en el que acampanábamos hallaba a cierta distancia de una pendiente suave y reseca, sombreada por un techo de acacias. En las cercanías se encontraba un poblado de Hotentotes. Estaba formado por un par de cabañas y una bomba, un lugar vallado por un zarzal de Wild at Bithorn. Con el cacique pude entenderme en Swahili. Él dispuso quiénes serían nuestras portadoras de agua. Una mujer con 2 hijas semiadultas. Iban desnudas y no llevaban más que un cinturón de cauri. Eran de cutis achocolatado y graciosamente bonitas, de figura estilizada y de movimientos elegantemente descuidados. Era mi parecer que todas las mañanas oír desde ese arroyo en el suave tintineo de los aros del hierro que llevaban en los pies y un poco después, contoneándose, balanceaban sobre sus cabezas las ánforas de agua. Surgiendo de las gigantescas hierbas amarillas, se adornaban con aros en los tobillos y con bandas de latón en el cuello, y en los brazos, con pendientes de cobre en una forma pequeña de uso de madera y en el labio inferior atravesando por una aguja de hierro o de hueso. Tenían muy buenos modales y nos saludaban siempre con una tímida y encantadora sonrisa. Correspondiendo a las esperanzas de todos, no hablé durante este viaje con mujeres indígenas.
con una excepción que luego contaré. Los hombres hablaban allí, como también en el sur de nuestro país, con hombres y las mujeres con las mujeres. Otra cosa significaba lovemaking, pero con esto último era el blanco arriesgado no solo su autoridad, sino que corre el serio peligro de going black, de lo cual había visto yo por varios casos muy aleccionadores. Más de una vez oí en boca de los negros la condena sobre el cierto blanco. Es un mal hombre. Al preguntarles yo por qué, la respuesta era: duerme con nuestras mujeres. Entre mis elgonji, el hombre que ocupaba del ganado mayor y de la casa, la mujer era idéntica, por así decirlo, a la shamba: plantación, plátanos, papas dulces, mijo de los negros y maíz. Tenía hijos, cabras y gallinas que vivían todos en la misma cabaña redonda. Tal es su dignidad y razón de ser, es una eficiente compañera de negocios. El concepto de igualdad de derecho para las mujeres es hijo de la época del actual imperialismo que ha perdido su sentido. La sociedad primitiva va, sin embargo, regulada por el egoísmo y el altruismo. Inconscientes ambos, se traducen sustanciosamente en las cuentas. Este orden inconsciente se destruye inmediatamente si representaba cualquier alteración que pudiese y debiese ser compensada solo por el acto de conciencia. Recuerdo con parecer que fue impresionante informar acerca de la familia entre los Elgonji. Era un bello y llamativo muchacho de nombre Gigobrat, hijo de cacique, de muy elegantes y amables modales, cuya confianza al parecer había yo ganado. Es verdad que aceptaba gustoso mis cigarros, pero no era habido, como los demás, de obtener regalos. Me explicó muchas cosas interesantes y en vez en cuando me hacía una visita de gentleman. Me di cuenta que en su propio algo, que albergía uno de los deseos, solo después de mucho tratarnos comprendí que yo trataba de un conocimiento de su familia. Sin embargo, yo sabía que no estaba aún casado y sus padres habían muerto. Se trataba de una hermana mayor, estaba casado en segundas nupcias y tenía 4 hijos. Él deseaba vivamente que yo hiciera una visita para que ella tuviese oportunidad de conocerme. Era evidente que ella era para él como una madre, y yo acepté sin conocerlo, porque este modo, por así decirlo, sociable, esperaba obtener una visión de la vida familiar. Madame Aids Chazelle. Ella salió de la cabaña cuando llegamos y me saludó del modo más natural del mundo. Ella era una mujer de mediana edad, es decir, de unos 30 años, aproximadamente. Además del obligado cinturón kauri, llevaba oros en los brazos y en los tobillos, en el lóbulo de la oreja, extraordinariamente agrandado. Llevaba unas chucherías de cobre y sobre el pecho una piel de caza. A sus 4 pequeños motos los habían cerrado en la cabaña desde donde miraban a través del quiso de la puerta y sonreían con cierto nerviosismo. Le rogué los dejara salir. Tardaron un rato en atreverse a hacerlo. La mujer tenía los mismos elegantes modales de su hermano, a quien el rostro resplandecía de alegría por el éxito logrado. Nos sentamos en el suelo, pues no había nada para poder sentarse excepto el polvoriento suelo. Cubiertos de excremento y de gallina y de cabras, la conversación abarcó los límites de la tertulia del salón, semifamiliar, y giró sobre la familia, los niños, la casa y el jardín. La mujer con la que compartía con ella el marido y cuya finca lindaba con la suya tenía 6 hijos. La bomba de la hermana se hallaba a unos 80 metros de distancia, aproximadamente a la mitad del camino. Entre las 2 cabañas de las mujeres se hallaba la cabaña del marido, y tras de ella, a unos 50 metros de distancia, una pequeña cabaña en la cual habitaba el primogénito de la primera mujer, que era ya un adulto. Cada una de las 2 mujeres poseía su shamba, es decir, una plantación de plátanos, camotes, mijo y maíz, de la cual mi anfitriona estaba visiblemente orgullosa. Yo tenía la sensación de que la seguridad y la arrogancia de su actitud dependía de una gran medida de su identificación con su ostensible integridad, la cual me componía de los hijos, la casa, el ganado menor, la shamba y, last but not least, su físico ciertamente agradable. Del marido se habló poco. Tan pronto parecía estar allí, como no estar. Mi anfitriona me presentaba de un modo notorio y sin problemas lo existente el auténtico pied à terre del marido. La cuestión del si él estaba allí o no parecía no existir. Más bien se trataba de que si en su totalidad era realmente el centro magnético de su marido errando de los rebaños. Lo que pasaba en el interior de esta alma sencilla era inconsciente, es decir, ignorado y solo perceptible a través de los datos comparativos europeos de diferenciación progresiva. Yo me preguntaba si la masculización de la mujer blanca no tenía relación con la pérdida de su integridad natural. Shamba, hijos, ganado menor, casa propia y hogar, es decir, si era una compensación de su depauperación y si el afeminamiento del hombre blanco no presentaba un fenómeno guinado por el exterior. Los estados más relacionados hacen desaparecer la diferencia de textos en este grado. El papel de la sociedad moderna desempeña la homosexualidad es enorme. Es en parte consecuencia del complejo materno,
en parte de un fenómeno natural lógico, inhibición de la procreación. Mis compañeros de viaje y yo tuvimos la suerte de presenciar antes y el fin primitivo de un mundo africano con la insospechada belleza y también con su profundo dolor. Nuestra vida de campamento fue una de las épocas más bellas de mi vida. Procul negotis et inger vitae scelergen parus. Alejado de los negocios, no corrompido por la vida y la libre culpa. Disfruté de la paz de Dios, en un país todavía primitivo, jamás había visto algo semejante, el hombre y los demás animales, Heródoto. Miles de millas me separaban de Europa y a la madre de todos los diablos, que aquí no podían alcanzarme, ni un telegrama, ni una llamada telefónica, ni cartas, ni visitas. Esto era un elemento esencial para el Buggish Psychological Expedition. Mis fuerzas anímicas liberadas refluían jubilosas en la lejanía del mundo primitivo. Cada mañana nos era fácil entablar conversación con los curiosos que diariamente acudían a nosotros y seguían con nuestro interés sociable de todos los conocimientos. Mi guía Ibrahim me había iniciado en la inquieta tales ocasiones. Todos los hombres, las mujeres no nos visitaron nunca, debían sentarse en el suelo. Ibrahim me parecía proporcionar una pequeña silla de 4 patas, propia para caciques, en la que hubo que sentarme. Entonces comenzaba yo mi charla y explicaba a Shairi, es decir, lo que iba a tratar en aquella sesión. Hablaban de una aceptación de Swahili, de modo que todos podían entender, pues pude expresarme correctamente con la ayuda de un diccionario. El librito fue objeto de admiración interminable. Mi escasez de medios de expresión me forzó a una necesaria simplicidad. Con frecuencia la charla derivaba de acertijos, que animaban el ambiente en grado sumo, pero raramente duraba más de 1 hora, porque la gente se cansaba visiblemente y decían los inquietos ademanes: «Ah, estamos tan cansados». Mi interés naturalmente por los sueños de los negros, pero no pudo al principio conseguir porque nadie explicaría nada. Les ofrecían pequeñas recompensas, por ejemplo cigarros, cerillos, imperdibles, cosas con las cuales ellos estaban muy encaprichados. Nada producía efecto, nunca pude explicarme bien su temor a encontrar los sueños. Sospechaba que la razón del miedo y la desconfianza era un sabido que los negros tenían miedo a ser fotografiados. Temen que este mundo se les robe el alma y que quizá tenían también el temor de que les sucediera algo malo si divulgaban sus sueños. Pero esto no era así. Para nuestros portadores integrados por somalíes Wallis, tenía un libro árabe de los sueños que consultaba diariamente, en especial durante nuestras marchas. En cuanto quedaban en alguna expresión, acudían incluso en mi búsqueda de un consejo, pues me causaban un conocimiento del Corán, me llamaban el hombre del libro y me tenían por un mahometano furtivo. En una ocasión tuvimos una charla con el Laibón, el doctor del viejo cacique. Apareció envuelto en un rico abrigo de piel de mono que pretendía ser una sustentosa prenda de valor. Cuando le pregunté acerca de sus sueños me explicó con lágrimas en los ojos, enfermedades o si iba a llover, a donde había que llevar el ganado. Su abuelo había tenido todavía tales sueños, pero desde que los blancos están en África, nadie ha vuelto a tener sueños. Ya no se necesitaban los sueños, pues ahora todos lo sabían los ingleses. Su respuesta mostraba que el curandero había perdido un raison d'être. Ya no era necesario oír la voz de Dios que aconsejaba a la tribu, pues los ingleses sabían mejor estas cosas. Anteriormente el curandero trataba de que los dioses fuera el poder del destino y que aconsejaba a su pueblo. Ejercían una gran influencia. Igual que en la antigua Grecia, la palabra Pitia era la suprema autoridad. Actualmente la autoridad del curandero todavía ha sido reemplazada por la District Commissioner. Todo el valor de la vida actualmente reside en este mundo y me pareció que era cuestión de tiempo y de vitalidad de la raza negra al que llegué a tomar conciencia del negro en la importancia de la fuerza física. Nuestro Laibón no era en un modo alguno la personalidad imponente, sino también el antiguo señor de Lacrimoso. A pesar o a causa de ello, presentaba un modo preciso e impresionante, una decadencia que íbamos minando a un mundo caduco e irreversible. En muchos casos llevé la conversación sobre lo luminoso, en especial sobre los ritos y ceremonias. Al respecto, sobre todo, logré una única observación en un pequeño pueblo. Allí se encontraba la animada calle del pueblo, ante una cabaña vacía, una plaza cuidadosamente limpia. En el centro había un cinturón de cauri, brazaletes para los brazos y tobillos, pendientes y fragmentos de toda clase de ollas, así como un bastón funerario. Lo único que nosotros podíamos comprender fue que esta cabaña estaba muerta una mujer. Nada denotaba que se trataba de un funeral. En la charla de la gente aseguró en el énfasis que sus vecinos del oeste eran gente mala. Cuando alguien muere allí se hace saber al pueblo vecino y por la tarde el cadáver se lleva a la mitad del camino entre los dos pueblos. De otras partes se traen regalos de distintos tipos a este lugar y por la mañana el cadáver se ha desaparecido. Se insinuó claramente que el muerto fuese devorado por los vecinos del otro pueblo. Sin embargo, entre los Elgonji tal cosa nunca sucede.
Los cadáveres se dejan en la selva, donde las hienas en el transcurso de la noche se encargan de la inhumación. De hecho, no llevábamos nunca huellas de un entierro, pero en esta ocasión supe que cuando muere un hombre, su cadáver se coloca en el suelo, en el centro de la cabaña. El Aibón lo transforma y lo salpica en el suelo con leche de una taza, mientras murmura: Ajik, Aidish, Aidish, Ajik. El significado de esta palabra me era conocido por una memorable charla con la cual se trataba de ello. Al terminar aquella charla, un anciano gritó de pronto: por la mañana, cuando sale el sol, salimos de la cabaña, escupimos en las manos y nos ponemos al sol. Me hice mostrar la ceremonia con todo detalle. Escupían o soplaban enérgicamente en sus manos que mantenía frente a su boca. Luego volvían las manos y ponían las palmas para el sol. Pregunté qué significaba esto, por qué lo hacían, por qué soplaban y escupían en las manos. Fue en vano. Así se ha hecho siempre, decían. Era imposible obtener una explicación alguna, y comprendí en realidad solo sabía que lo hacían, pero no lo que hacían. No veían en este acto ningún sentido, pero también nosotros realizamos ceremonias, iluminación del árbol de la vida, escondemos huevos de Pascua, etc., sin que sepamos claramente por qué lo hacemos. El anciano decía que esta era la verdad religión de todos los pueblos, todos los quevirondos, todos los boyandas, todas las tribus que podían ver que desde lo alto de las montañas y más allá todavía, todos rendían alto al Duish, es decir, al sol en el momento de su salida. Solo entonces Mungu, Dios, también la primera medida de luna dorada de la luna nueva, en la púrpura del cielo occidente, es Dios, pero solo entonces, no en otro momento. Evidentemente en la ceremonia de los Elgonji se trataba de una ofrenda al sol, que en el momento de su salida es divino, en cuanto la saliva es sustanciosa que, según en la concepción primitiva, contiene el mana personal, la fuerza curativa, mágica y vital, en cuanto el aliento, robó, en un árabe ruch, en el hebreo raj y en el griego peuma, es el viento y el espíritu. El acto dice pues: yo ofrezco a Dios mi alma viva, en una oración activa, sin palabras, que igualmente podría decir: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Junto al Hadish, los Elgonji rinden el culto al Akis, según supimos más tarde, que vive en la tierra en un ser Sitam, el diablo, que en el creador del miedo, un viento frío golpeaba por caminantes nocturno. El anciano silba una especie de motivo de Loki para evidenciar cómo el Aich ronda con el que las hierbas de la selva, altas y enigmáticas. La gente en general profesaba el convencimiento de que el Creador lo ha hecho todo lo bueno y hermoso, en esta vez el bien y el mal. El Msauri, es decir, bello y de todo cuanto has hecho. El Misuri, es decir, bello y todo cuanto ha hecho es Misuri. Cuando pregunté: pero, ¿y las fieras malas que matan al ganado? Dijeron: el león es bueno y hermoso. ¿Y sus terribles enfermedades? Respondieron: pueden sentarse al sol y esto es hermoso. Me sentí impresionado por este optimismo, pero por la tarde, hacia las 6, esta filosofía cesaba. Como descubrí pronto, desde la puesta del sol imperaba otro mundo, el mundo tenebroso, el mundo del like, era el mal, el peligro y el que causaba miedo. Desaparecía la filosofía optimista y comenzaba la filosofía del temor a los espectros y a los ritos mágicos que debían proteger contra las desgracias. Luego, a la salida del sol, sin contradicción interna, volvía el optimismo. Fue para mí una experiencia que afectó profundamente el tener noticia, en las fuentes del Nilo, de la primitiva concepción egipcia de los acólitos de Osiris. Horus y Set, una vivienda africana que había descendido junto a las aguas sagradas del Nilo, hasta las costas del Mediterráneo. Adista, el sol naciente, la luz como el Horus, Aj, la oscuridad, el que da miedo. En el sencillo ritual de los muertos, las palabras de Laibón y su ofrenda de leche unían un antagonismo al sacrificar ambos. Ambos son de igual poder significativo, pues el intervalo de tiempo de su reinado, tanto como el de medianoche, dura ostensiblemente 12 horas cada uno. Sin embargo, lo que tiene más sentido es el momento en el que surge el primer rayo de la luz en las tinieblas, del modo repentino como sucede en el Ecuador, y en el que la noche se transforma en luz viva. La salida del sol en estas regiones un acontecimiento que cada día me impresionaba de nuevo. No era tanto al despertar de los primeros rayos, sí es grandioso como lo que sucedía. Inmediatamente después de la salida del sol acostumbraba a sentarme en mi silla, de acompañada bajo acaricia. Ante mí, en el fondo del pequeño valle, se hallaba una franja de selva virgen, casi verdinegra. Más allá se extendía un lejano borde de la meseta. Primero reinaban agudos contrastes entre la oscuridad y la claridad, luego todo parcialmente, y a la luz se inundaban a la valle de una luminosa impacta. El horizonte resplandecía en su blanca, paulatinamente luz ascendente penetraba, por así decirlo, en los cuerpos, los cuales, como iluminados por dentro, brillaban diáfanos.
al fin de como un cristal de color. Todo se convertía en un cristal centellante. El clamor de los pájaros compañeros resonaba en el horizonte. En estos instantes me sentí como un templo. Era la hora más sagrada del día. Contemplaba magníficamente el placer insaciable, o mejor dicho, con éxtasis a la margen del tiempo. Cerca de mí se alzaba una alta roca, habitada por grandes monos. Cada mañana se sentaban silenciosos, casi inmóviles, en la parte soleada de la roca, mientras que durante el día alborotaban el bosque con chillidos y gruñidos. Al igual que yo, parecía revivir la salida del sol. Me recordaban los grandes zumbos en el templo del Lambo Sibuel. En Egipto, que hacen gestos de adoración, cuentan siempre las mismas historias. Desde el siempre mucho rendido el culto a un gran Dios, que salva al mundo, sacándolo de la gran oscuridad para bañarlo en la deslumbradora luz del cielo. Entonces comprendí que en el alma habitaba desde un principio anhelo de luz y un impulso irresistible de salir de sus tinieblas iniciales. Cuando llega la noche, todo que adquiere un tono profundamente melancolía y una inexpresable nostalgia por la luz. Esto era lo que se expresa en los ojos de los primitivos y lo que se puede ver también en los ojos de los animales. En los ojos de los animales hay tristeza, y no se sabe lo que representa aquel ser primitivo del alma del animal y un sentido doloroso. Tal es la voz de África, la experiencia de su soledad, son tinieblas primitivas, un secreto materno. Por eso, el nacimiento del sol por la mañana es el acontecimiento más impresionante para el negro, el instante en el que se hace la luz, que es Dios. El instante comporta la salvación, es una vivienda primitiva del monómeno, y ha desaparecido y se ha olvidado cuanto piensa la sol del Dios. Estamos contentos de que la noche, en la cual rondan espíritus, haya ahora terminado. Significa ya una racionalización. En realidad, reina la oscuridad en el país completamente distinto a la noche natural. Es primitiva noche psíquica, la noche que hace incontables millones de años, en la cual siempre todo fue como es hoy. El anhelo de la luz es el anhelo de la conciencia. Cuando se aproximaba el fin de nuestra feliz estancia en el Elgón, desmontamos con tristeza nuestras tiendas y nos prometimos volver otra vez. Entonces no hubiera podido imaginar que nunca volviera a experimentar esta sospechada serenidad. Desde entonces se descubrieron calamengas, yacimientos de oro. Mi lejano país fue atosado por el movimiento Mau Mau, y en nosotros un brusco despertar vino a interrumpir nuestro sueño cultural. Bordeamos la pendiente del sur del monte Elgón. Progresivamente fue cambiando la filosofía del paisaje. Montañas más altas, cubiertas de espesos bosques, y cada vez más próximas de llanuras. El color de los habitantes era aún más negro. Los cuerpos pedían la elegancia de los Masái y que eran más torpes de los abultados. Llegamos a la región de los Bugishu y perdimos algún tiempo en el elevado parado de Bunabl. Un panorama magnífico se ofrecía a nuestros ojos donde allí en lo ancho del valle del Nilo. Entonces continuamos hacia Mabala, desde donde todos los camiones Ford alcanzamos Ninja, junto al lago Victoria. Cargamos nuestro equipaje en el tren de estrecha vía que cada 14 días conducía al lago Choga. Un vapor de rueda de popa se alimentaba en la caldera Condeña. Nos escogió y, tras algunos incidentes, nos llevó a Misindiport. Allí trasladamos nuestro equipaje a un camión y llegamos a Misildí Town, que se halla en la meseta que parte en el lago de Enchoga de Albert Nyanza. En un pueblo de camino al lago Alfred of Relaf, en Sudán, tuvimos un acontecimiento inolvidable. El cacique local, un hombre de elevada estatura, joven todavía, apareció con su escolta. Eran los negros de tez más oscura que habíamos visto. En el grupo nos inspiraba mucha confianza. El mamur de Nimule nos había dado como escolta 3 askiris, pero pronto vimos que ellos, al igual que nosotros porteadores, no se sentían a gusto en absoluto. Solo disponían de 3 cartuchos para sus fusiles. Su presencia era un gesto verdaderamente simbólico por parte del gobierno. Cuando el cacique me propuso asistir por la noche a un noma, celebré esta idea. Esperaba de este modo permanecer del lado mejor de la sociedad. Cuando la noche llegó y todos ansiábamos dormir, oímos tambores y sonar de cuernos, y pronto aparecieron los 60 hombres, armados para la guerra con lanzas brillantes, corazas y espada. Seguimos a alguna distancia las mujeres y los niños, incluso lactantes, que las madres llevaban a la espalda. Se trataba evidentemente de una fiesta de sociedad. Se encendió un gran fuego, alrededor de la cual las mujeres y los niños formaron un círculo alrededor que se colocara a los hombres con un círculo extenso. Tal como había observado a través de crearnos amenazados por una manada de elefantes. No sabía si debía sentirme alegre o temeroso ante tan gigantesco alarde. Busqué a nuestros portadores y militares. Habían desaparecido sin dejar rastro. Como un capitán Benin Valentine, repartí cigarros, cerillos e imperdibles. El coro masculino comenzó a cantar melodías disonantes, vigorosas y bélicas. En las entonces piernas comenzaron a ponerse en movimiento. Las mujeres y los niños marcaban el paso alrededor del fuego. Los hombres danzaban con las armas dirigidas hacia el fuego y retrocedían para volver nuevamente a avanzar.
con cantos salvajes acompañados de tambores y cuernos, fue así una escena salvaje y apasionante, bañada por el esplendor del fuego y la mágica luz de la luna. Mi amigo y yo nos levantamos de un salto y nos exclamamos entre los danzantes. Como única arma que poseía Blandy mi látigo y dancé también. Vi por la expresión radiante de sus caras que nuestra participación era bien acogida. Su frenesí se multiplicó y todos pateaban, cantaban, gritaban y sudaban a mares. Paulatinamente fue acelerándose el ritmo de la danza de los tambores. Es esta danza música de los negros caen fácilmente en una especie de estado de locura. Lo mismo pasó aquí. Hacia las 11 comenzaron y desorbitantes la situación y tomó un aspecto extraño. Los danzantes formaban toda la horda de salvajes y sentí miedo de cómo iba a terminar. Le manifesté al cacique que ahora se había acabado y debía seguir con un grupo a dormir, pero quería siempre danzar una vez y otra vez más. Recuerdo que uno de mis compatriotas, concretamente uno de los padrinos Aracín, en su viaje de explotación a las Célebes fue alcanzado por una danza que escapó en similar nogma. Me decidí, pues, a convocar a toda la gente sin tener miedo con los ruegos del cacique. Repartí cigarros y luego hice el gesto de dormir. Después blandí mi látigo con gestos de amenaza, aunque ridículo, y a falta de otra cosa mejor los intercepté en voz alta y mi alemán suizo, ya que ya estaba bien y que era hora de ir a dormir. La gente advirtió naturalmente que aparentaba cólera, que por lo visto era acertado. Estalló una carcajada general. Se dispersaron dando fuertes brincos y se empezaron en la noche en las diversas direcciones. Durante bastante rato oímos todavía gritos y tambores en la lejanía. Finalmente reinó el silencio y caímos de sueño en los extenaudos. En Rehaj, junto al Nilo, terminaba nuestra marcha. Subimos en vapor a rueda del popa, el cual, a causa del nivel alto de las aguas del Rehaj, en apenas podía avanzar. Poco a poco me he sentido abrumado por la profusión de incidentes presenciados. Miles de pensamientos me rodeaban y comprendí penosamente que mi capacidad de percibir nuevas emociones, de abarcar el ilimitado mar de pensamientos se aproximaba rápidamente a su fin. Ello me forzó a pasar de revista una vez más a todas mis observaciones y experiencia para conservar sus conexiones internas. Todo lo interesante lo anoté. Mis sueños, durante todo el viaje, fueron tenazmente táctica para negar el África. Las ilustraciones exclusivamente de las escenas de mi país y de este modo despertar en mí la impresión de que el viaje por África no era considerado propiamente como algo real, sino más bien como un hecho sintomático o más bien simbólico. Si se me permitía expresarlo, hasta cierto punto personificar los procesos inconscientes. En esta suposición se me fue sugerida por el hecho de la aparente deliberada omisión incluso de los seres exteriores una más impresionante. Una sola vez en todo el viaje soñé con un negro. Su cara me pareció curiosa, conocida desde hacía tiempo. Pero supe meditar hacia mucho tiempo después al recordar lo grande que había visto. Finalmente me acordé. Era mi peluquero de Chattanooga de Tennessee, un negro americano. En el sueño aplicaba a mi cabeza unas enormes tenazas para irizar incandescentes. Quería hacer mis cabellos kinky, es decir, quería endodosamente cabellos de negro. Sentí ya un calor doloroso y me desperté con una sensación de angustia. El sueño me pareció una advertencia del inconsciente, pues afirmaba que lo primitivo construía el pelogro para mí. Entonces estaba, por lo visto, muy cerca del Going Black. Estaba teniendo un ataque de Sandy Fever, que pudo haber debilitado mi resistencia psíquica. Para imaginarme un negro amenazador se me había movilizado un viejo recuerdo de hacía 12 años, sobre mi peluquero negro en América. Para nada recordaba lo actual. El verdadero contenido del sueño respondía, por los demás, a la experiencia que se había tenido en la Primera Guerra Mundial. Los soldados del frente soñábamos menos con la guerra que con su casa. Entre los psiquiatras militares regia como principio buscar un hombre de frente cuando sonaba demasiado las escenas bélicas, pues entonces no tendría ninguna defensa psíquica frente a las impresiones del exterior. Paralelamente a los sucesos del sujeto ambiente africano, en mis sueños se siguió mantuvo un éxito con una línea interior. Se trataba de mis problemas más personales. De estos hechos no se podía traer otra exclusión que mi personalidad europea mantendría íntegra en cualquiera de las circunstancias. Con asombro concebí la sospecha de que mi aventura de África había alcanzado un secreto más de lograr liberarme de una Europa y su problemática. Para caer en peligro de seguir allí, igual para muchos ante mí al mismo tiempo que yo, el viaje me pareció por ser una investigación de la psicología primitiva. The Usual Psychological Expedition, en las letras negras sobre el equipaje, en la algo penosa cuestión de tener un objetivo. ¿Qué sucede con el psicólogo Young en The Wild of Africa? Cuestión que intentaba constantemente apartar de mí, pese a mi tendencia intelectual a investigar la reacción del europeo ante las condiciones del mundo primitivo. Pero esto para mí no era, me comprobé como asombro, una cuestión exclusiva, objetiva y científica, sino una cuestión sabiamente personal, cuya respuesta se desarrollaba en todas las posibilidades zonas dolorosas de la psicología propia. Hube, después, de aceptar que hace mucho tiempo menos de la exposición de Wembley, que me decidió a realizar este viaje y las circunstancias en las que Europa al aire se me había vuelto demasiado espeso.
Con tales pensamientos me deslicé por las aguas intranquilas del Nilo hasta el norte, Europa, el encuentro del futuro. El viaje terminó en Khartum, allí comenzó Egipto. Con ello, completé mi deseo del plan de acercarme a esta esfera cultural del occidente, desde Europa y Grecia, sino desde el sur, desde la parte de las fuentes del Nilo. Más que el complejo asiático me interesaba la aportación calmática de la cultura egipcia. Había esperado, siguiendo el transcurso geográfico del Nilo y con ello el curso del tiempo, averiguar algo al respecto. Mi mayor descubrimiento en este sentido fue la experiencia de Horus de los Elgonji, que recordaba claramente los gestos de adoración a los zumbos de los amos de Abul Simbel, a la puerta del sur de Egipto. El mito de Horus de la historia de la primera nuevamente renovada. Se encontraba después a partir de las tinieblas de los tiempos prehistóricos que había manifestado por primera vez la salvación por medio de la cultura, es decir, por medio de la conciencia. Así, el viaje desde el interior de África a Egipto se convirtió para mí en un drama nacimiento de la luz, lo que estaba íntimamente vinculado conmigo, con mi psicología. Esto me resultaba aclaratorio, sin embargo, me vi en la posibilidad de hallar palabras para expresarlo. No sabía de antemano lo que me aportaría África, pero aquí residía la respuesta a la experiencia satisfactoria. Esta última me resultaba valiosa que en cualquier adquisición tecnológica, como armas, joyas y vasijas o trofeos de caza. Quería saber cómo África actuaría sobre mí, y lo supe. India. El viaje a la India en 1938 no surgió por mi propia voluntad, sino que de agradecer a una invitación del gobierno indo-británico a participar en las festividades que tenían lugar a una ocasión en el jubileo de los 25 años de la Universidad de Calcuta. Por entonces había leído ya mucho acerca de la filosofía india y la historia de la religión, y estaba profundamente convencido del valor de la sabiduría oriental. Pero debía viajar, por así decirlo, como un ser autártico, y permanecí en mí mismo como un homúnculo en el alambique. La India me impresionó, como un sueño, pues buscaba y me buscó a mí mismo, y a mi propia verdad. Así, pues, el viaje constituyó un intermezzo, en mi preocupación intensa entonces por la filosofía alquímica. En esta no me dejaba tranquilo, sino que, por el contrario, me indujo a llevarme conmigo en el primer tomo de Therium Selincon en 1902, que contiene los escritos más importantes de Gerardo Dorneo. En el transcurso del viaje acudí al libro desde el principio hasta el final. De este modo se estableció un constante contacto entre el literario de la Europa antigua y las impresiones del espíritu cultural extraño. Ambas cosas procedían en líneas directas primitivas de experiencias químicas al inconsciente, y por ello se establecían consideraciones iguales o semejantes, y por lo menos comparables entre sí. En la India estuve por primera vez bajo la impresión inmediata de una cultura extraña, altamente diferenciada. En mi viaje por África fueron decisivas impresiones distintas por completo de la cultura, y en África del Norte nunca tuve sensación de hablar con ningún otro hombre que fuera capaz de definir su cultura. Pero ahora tuve la ocasión de hablar con el representante del espíritu indio y de comparar con este el espíritu europeo. Conversé bastante con el señor Subrahmanya Iyer, el gurú de Maharaja de Mysore, y que fui huésped por algún tiempo. También conversé con muchos otros cuyos nombres por desgracia he olvidado. Por el contrario, evité el encuentro de los llamados santones. Los evité porque tenía que enturarme con mi propia verdad y no estaba permitido aceptar con más yo mismo podría alcanzar. Me hubiera parecido un robo si hubiera querido aprender de los santones y aceptar para mí su verdad. Su sabiduría pertenece a ellos, y a mí solo me pertenece lo que procede de mí mismo. Tanto más cuanto que en Europa puede permitir ningún préstamo a Oriente, sino que debo vivir por mí mismo, de lo que dice mi interior a lo que la naturaleza aporta. No subestimo por completo la importancia de la figura del santón indio, pero por este me alcance valor agregado como es el fenómeno aislado. Así, por ejemplo, no sé si la sabiduría que él expresa en la manifestación propia de un proverbio que circula por el país desde hace 1000 años. Recuerdo un suceso típico de Ceilán. Dos campesinos conducían con sus bicicletas con sus carros en la dirección contra una calle estrecha. En lugar de esperada disputa, cada uno de ellos murmuró la palabra de discreta cortesía que sonaba como Adukananatman, y que significa molestia pasajera, no hay alma individual. ¿Fue algo inusitado? ¿Era típicamente indio? Lo que me preocupaba principalmente de la India era la cuestión de la naturaleza psicológica del mal. Me impresionaba cómo es asimilado este problema por la vida espiritual india, y adquirí allí una nueva concepción de ella. También en conversación con chinos construidos me ha impresionado siempre que es eternamente posible asimilar el dominado mal, sino por ello perder la cara. ¿No sucede que entre nosotros en Occidente, para el oriental el problema moral no parece figurar en primer lugar como entre nosotros? Lo bueno y lo malo están contenidos lógicamente en la naturaleza, y en el fondo no solo son graduales diferencias de una misma cosa. Me impresionó profundamente al ver que la espiritualidad india tiene tanto como bueno como de malo. El cristianismo inspira al bien y queda a la merced del mal. El indio, por el contrario, se sienta al margen del bien y del mal,
o busca alcanzar en ese estado mediante la medicación o el yoga. Sin embargo, aquí surge mi objeción en una actitud del tipo bien y mal que tiene el entorno como propio causa intranquilidad. No se cree de todo del bien, ni se cree todo del mal. A lo sumo representa mi bien o mi mal. Lo que a mí me parece bueno o malo. Se podría decir paradójicamente que la espiritualidad india está desprovisionada tanto del bien como del mal, o que se haya tan abrumada por los antagonismos que necesita el nirvana para conseguir la liberación de los contradictorios y las 10.000 cosas más. El objetivo del indio es una perfección moral, sino el estado de nirvana. Quiere liberarse de la naturaleza y, por consiguiente, quiere alcanzar en la medicación el estado de indiferencia y del vacío. Yo, por el contrario, quiero perseverar en la concepción viva de la naturaleza y las imágenes psíquicas. Yo deseo liberarme de los hombres, ni de mí ni de la naturaleza, pero de todo ello constituye para mis prodigios indescriptibles. La naturaleza, el alma y la vida se muestran como la divina manifestándose. ¿Qué otra cosa podría imaginarme? El supremo sentido del ser no constituye para mí sino porque es, y no es del todo lo que deja ser. Para mí no existe liberación a Toux Briggs. No puedo liberarme de nada que no posea y que no haya experimentado o realizado todavía. La liberación verdadera no es solo posible cuando hay algo que yo podría hacer, cuando me haya indicado completamente o tomado parte totalmente. Si prescindo de mi participación, amputo en cierto sentido la parte correspondiente de mi alma. Puede naturalmente suceder que esta participación me resulte demasiado difícil y existan buenas razones por las cuales yo pueda dedicarme plenamente. Pero entonces me siento forzado del conocimiento, del non possum, y admirar a que quizá prescindo de algo esencial y no he llevado a cabo tarea alguna. Un conocimiento de este tipo sobre mi insuficiencia sustituye la carencia del hecho positivo. Un hombre que no haya pasado por el infierno de sus pasiones no las habrá dominado todavía. Las pasiones se encuentran entonces en la casa contigua y, sin que él lo advirtiera, puede seguir una llama y pasar a su propia casa. En cuanto uno se abandona demasiado, se posterga o casi se olvida, existe la posibilidad y el peligro de que el abandono o por supuesto vuelva con redoblada fuerza. En Kanarat, Orissa, me encontré con un pandín que me acompañó y me siguió amablemente durante mi visita al templo y al gran templo ambulante. La paradoja que se encuentra cubierta desde la base hasta la flecha por esculturas exquisitamente obscenas. Conversamos largamente sobre este hecho curioso en el que él interpretó como un miedo de espiritualización. Yo objeté, mostrándole un grupo de jóvenes campesinos que miraban boquiabiertos aquella magnificencia, que entre gente joven apenas podía comprender la espiritualización y que, por el contrario, tenía la cabeza llena de fantasías sexuales, a lo que él me respondió, pero si de esto se trata precisamente, ¿cómo podrían espiritualizarse si antes no cumplen con su karma? Las imágenes supuestamente obscenas están ahí para recordar a la gente y su drama, de lo contrario podrían olvidarlo inconscientemente. Me pareció sumamente extraño que creyera que los jóvenes pudieran olvidarse de su sexualidad como animales fuera de la época de celo, pero mi interlocutor sostenía con firmeza que era inconsciente cómo los animales si realmente necesitaban que se los exhortase vivamente. Para este objetivo, antes de la entrada en el templo, se les llamaba la atención sobre su dharma por medio de su decoración externa, sin cuyo requisito no podrían participar en la espiritualización. Cuando traspasamos la puerta del templo, mi acompañante me señaló las dos tentadoras, las esculturas de dos danzarinas que sonreían al visual arqueando seductora las caderas. «Mira estas dos bailarinas», dijo. «Significan lo mismo. Naturalmente, esto rige para gente como usted y yo, pues hemos alcanzado ya una superior conciencia de esas cuestiones, pero para estos jóvenes campesinos representan una enseñanza y advertencia imprescindibles». Cuando abandonamos el templo y pasamos por una avenida, de pronto dijo: «¿Ve usted estas piedras? ¿Sabe qué significan? Voy a revelarle un gran secreto». Quedé asombrado, pues creía que la naturaleza fálica de aquellos dos monumentos hasta un niño podrían reconocerla, pero él me susurró al oído muy seriamente: «These stones are man's private part». Yo esperaba que iba a decirme que significaban el gran dios Shiva. Lo miré como aledado, pero él insistió con gravedad, como si quisiera decir: «Sí, así es. No te lo hubieras imaginado con tu ignorancia europea». Cuando conté esta historia a Zimmer, exclamó fascinado: «Por fin oigo algo auténtico de la India». Las estupas de Sanchi me resultaban inolvidables, me impresionaron dos insospechadas fuerzas que me causaron una emoción que acostumbraba a presentarse siempre en el diviso de una cosa o persona, o una idea cuyo significado me estaba todavía desconocido. Las estupas se alzaban sobre una colina rocosa en la cual asciende por una agradable colina de baldosa atravesando por un verde prado. Son túmulos, o bien reliquiarios de forma semisférica, propiamente dos cáscaras de arroz, colocadas encima de la otra, cóncavo sobre cóncavo, según el precepto de Buda en Mahaparivana Sutta, han sido constituidas piadosamente por los ingleses.
El mayor de estos edificios está rodeado por un muro de 4 primorosas puertas. Cuando se penetra en su interior, el camino va hacia la izquierda, realizando una circunvalación en el sentido de las manecillas del reloj. En los 4 puntos cardinales se alzan estatuas de Buda. Si se completa una circunvalación, se penetra en un segundo camino circular. Cuando más alto, él sigue el mismo recorrido. El amplio panorama de llanura, las tupas mismas, las ruinas del templo y el singular silencio del alagrado constituyen un conjunto imprescriptible que me sobrecogió y me conmovió. Nunca antes había sentido tan fascinado por lugares semejantes. Me separé de mis compañeros de viaje y me quedé sumido en una atmósfera subyugadora. Entonces oí en la lejanía un sonido de gong que iba aproximándose rítmicamente. Era un grupo de peregrinos japoneses que, uno tras otro, marchaban haciéndose sonar pequeño gong. Con ellos subrayaban rítmicamente la primitiva oración, Om Mani Padme Hum. Y el golpe de gong coincidía con el Om. Se inclinaban profundamente ante la stupa y entraban luego por la puerta. Allí otra reverencia ante la estatua de Buda y entonaban un canto coral. Luego realizaron la doble circunvalación, entonando un himno cada vez en una estatua de Buda. Mientras mis ojos lo contemplaban, mi espíritu y alma se iba con ellos y a lo largo les agradecí silenciosamente que me hubieran ayudado tan acercadamente en articulación. Mi estado emotivo me indicaba que la colina de Sanchi representaba algo central para mí. Era el budismo que allí me aparecía en una nueva realidad. Comprendí que la vida de Buda presentaba la realidad de la persona, que ha impregnado su vida personal y la ha reclamado para sí. Para Buda la persona está por encima de todos los dioses y representa la esencia de la existencia humana y el mundo en general. Como un unus mundas, como aprendí tanto en el aspecto del ser en sí, como también el de su ser conocido, sino lo cual mundo exhibe. Buda vio y comprendió la categoría cosmogónica de la conciencia humana. Por ello veo claramente que cuando uno de los posibles es extinguir la luz de la conciencia, el mundo se suma en la nada. El mérito imperecedero de Schopenhauer consistió en haber reconocido esto. También Cristo es como Buda, una reencarnación del individuo, pero en otros sentidos totalmente distinto. Ambos son vencedores del mundo. Buda es, por así decirlo, la comprensión racional. Cristo se convierte en víctima de su destino. En el cristianismo se padece más, en el budismo se ve y se hace. Ambos son correctos, pero en el sentido indio Buda el hombre es más perfecto. En una personalidad histórica y por ello más fácilmente comprensible para los hombres, Cristo es el hombre histórico y Dios por ello fácilmente coincidible. En el fondo, tampoco él se comprendió a sí mismo, solo que debía sacrificarse tal como lo fue ordenado desde su interior. El sacrificio le fue impuesto como un destino. Buda actuaba por convicción. Vivió su vida y murió anciano. Cristo probablemente solo actuó muy poco en tiempo como tal. Posteriormente sucedió lo mismo en el budismo como en el cristianismo. Buda se convirtió en imago del deber divino, que se tomaba por modelo, mientras que en el mismo anunció mediante la superación de la cadena nidia, que a cada hombre en particular puede llegar a ser iluminada. El Buda, de modo parecido, sucede con el cristianismo. Cristo es el prototipo en el que todo cristiano vive con personalidad total. La evolución histórica condujo, sin embargo, a la imitato Christi, en la que el individuo no sigue su propio y fatal camino hacia la totalidad, sino que busca imitar el camino de Cristo siguió. Del mismo modo, en Desoriente se llegó a una imitación de Buda. Se convirtió en un imitado prototipo. De esta manera debilidad de su pensamiento se manifestó, al igual que la imitamo Christi, la funesta inactividad en propuesta en la evolución de la idea del cristiana. Así como Buda por su comprensión misma es su interior para los dioses Brahma, así Cristo grita a los judíos, vosotros sois dioses, San Juan 10:34, y no fue escuchado a causa de la incompetencia de los hombres, y por ello el mundo occidental, llamado cristiano, se acerca a pasos gigantes a la posibilidad de destruir un mundo, en lugar de crear uno nuevo. La India me honró en 3 diplomas de doctor, en Allahabad, Benares y Calcuta, y primero representa al Islam, el segundo al hinduismo y el tercero a la medicina y ciencia anglo-india. Esto fue demasiado y necesitaba un descanso. Una estancia de 10 días en un hospital me lo proporcionó al enfermar en Calcuta de desintería. De este modo, apareció para mí un infinito mar de las impresiones a una isla de salvación y recuperé el suelo bajo mis pies, es decir, un lugar desde el cual podía contemplar las 10.000 cosas y su bóricamente abrumadora. Las alturas y profundidades, y la magnificencia de la India y su inexpresable miseria, su belleza y su tenebrosidad. Cuando ya completamente restablecido regresé al hotel, tuve un sueño que fue tan característico que deseo contarlo. Me encontré en una isla desconocida con un grupo de amigos y conocidos de Zurich, que probablemente se encontraban en las cercanías de las costas del sur de Inglaterra. Era pequeña y casi deshabitada. Era estrecha y se extendía al norte en el sur de unos 30 kilómetros.
En la parte sur se alzaba un castillo medieval sobre la costa rocosa, en cuyo patio estábamos nosotros, como grupo de turistas. Ante nosotros se elevaba una imponente torre onde, a través de cuya puerta se podía verse amplia escalera de piedra. Tal como podía verse, conducían a una sala de pilastra que estaba débilmente iluminada por candelabros. Se decía que era el castillo del Grial, y hoy por la noche se festejaría el Grial. Esta información parecía de carácter secreto, pues un profesor alemán que se hallaba entre nosotros y que parecía extraordinariamente viejo, Momosem, no sabía nada de ello. Conversé con él vivamente y me quedé impresionado por su sabiduría y brillante inteligencia. Solo una cosa me molestaba. Hablaba incesantemente de un pasado muerto y disertaba muy convencido sobre la relación de fuentes británicas con las francesas en la historia del Grial. Evidentemente desconocía el sentido de la leyenda, ni conocía su viva actualidad. Mientras que yo estaba profundamente impresionada por ambas cosas, también parecía percibir el auténtico ambiente inmediato, pues se comportaba como si hablase en un aula de entre alumnos. Inútilmente intenté llamar la atención sobre algo singular de la situación. No veía las escaleras sino el solemne resplandor de la sala. Miré a mi alrededor algo desanimado y descubrí que estaba frente a la muralla de un elevado castillo, cuya parte inferior estaba cubierta como por una parra. Sin embargo, no era, como de costumbre, de madera, sino de hierro negro que estaba diseñado primorosamente como un vid. Con hojas, sarmiento y racimos, en las ramas horizontales había una distancia de 2 metros de cada una. Unas casitas pequeñas, también de hierro, como incubadoras. De pronto percibí un movimiento entre follaje. Primero pareció que se trataba de un ratón, pero luego vi claramente que un pequeño encapuchado de hierro, un cuyactus, que se deslizaba de una casa a otra. «Mire», le grité asombrado al profesor. ¿Ya lo ve? En este instante se produjo un hiato, y el sueño varió. Estábamos los mismos de antes, pero sin el profesor. Fuera del castillo, en una región roncosa desértica, sabía que debía suceder algo, pues el Grial no estaba todavía en el castillo y debía ser festejado aquella misma noche. Se decía que a través de esta parte del norte de la isla, oculto en una pequeña casa deshabitada, la única que allí se hallaba, yo sabía que era la única misión de ir a buscar allí, al Grial. Fuimos los 6 a los que marchamos hacia el norte. Después de varias horas de agotadora marcha, alcanzamos la parte más estrecha de la isla y descubrí que estaba partida en 2 mitades por un brazo del mar. En la parte más estrecha de la anchura del agua llegaba a casi 100 metros. El sol se había puesto y la noche comenzaba. Cansados nos echamos en el suelo. El lugar estaba despoblado y desierto. Ningún árbol, ningún arbusto, solo hierbas y rocas. No se veía un puente ni un barco a la redonda. Hacía mucho frío y mis compañeros se durmieron uno tras otro. Yo meditaba qué podía hacer y llegué a la conclusión de que no debía nadar a través del canal que ir a buscar al Grial. Me había sacado ya la ropa cuando desperté. Este sueño europeo surgió cuando apenas me había dedicado a poner en orden las alumbradoras diversas de las impresiones indias. Ya unos 10 años antes había podido comprobar que en Inglaterra, que hace muchos lugares que ha determinado todavía el sueño Grial. Pese a la amplia divulgación de sus leyendas y poemas, este hecho me impresionó tanto que cuando me di cuenta de la inconsciencia del mito poético con las expresiones de la alquimia sobre el Enum Bas, la Una Medicina y el Unus Lapis, mitos que un día se olvidó, se volvían a encontrar por la noche y poderosas figuras que la conciencia tilda de triviales y había reducido a pequeñeces ridículas son nuevos rememoradas y supuestamente reavivadas por los poetas. Por ello puede reconocer una forma transformada en la meditación. Los grandes desaparecidos no han muerto como imaginamos, sino que simplemente han cambiado de nombre. El pequeño en la talla, sin embargo, un grande del poder. Proporciona el embonazo a cubrir nueva casa. El sueño ahuyentaba con una mano dura las intentas impresiones indias de cada día y me trasladaba al tanto tiempo deseado occidente que había expresado tanto gesta del Santo Grial como en la búsqueda de la piedra filosofal. Me sentí arrancado al mundo de la India y se me recordaba que la India no era para mi misión, sino solo un trecho de mi camino. Aunque importante que debía acercarme a mi objetivo, era como si el sueño me preguntara: ¿qué haces tú en la India? Es mejor que ya busques para tus semejantes la copa sagrada, el Salvator Mundi, del que está necesitado urgentemente. Está a punto de arruinarlo todo cuanto ha sido construido a través de los siglos. Ceilán, cuyas impresiones son las últimas que me llevé de mi viaje, ya no es la India, es ya el Océano Pacífico y tiene algo del paraíso en el que posiblemente permanecí demasiado tiempo. Colombo, un puerto internacionalmente frecuentado, donde por la noche entre las 5 y las 6 caen torrentes de agua del cielo despejado. Lo dejábamos pronto detrás nuestro. Para llegar al país de las colinas del interior, allí está Kandy, la vieja ciudad de los reyes, envuelta de una fina niebla que con humedad calidorífica favorece el crecimiento de la exuberante vegetación. El templo de Alado Maligaba, que guarda la reliquia del diente sagrado de Buda. Este es ciertamente pequeño, pero posee un encanto especial. Estuve mucho tiempo en la biblioteca conservando con los monjes y contemplé los textos del canon escritos en los filósofos de plata.
Allí asistí a una ceremonia nocturna inolvidable. Muchachos y muchachas vertían ante el altar montañas de flores de jazmín despezonadas y cantaban en voz baja una oración, un mantra para sí. Yo pensaba que oraban a Buda, pero el monje que me acompañaba me explicó: no, Buda ya no existe, está en el nirvana, no se le puede orar. Cantan, pasajera como la belleza de estas flores es la vida. Quiere mi Dios compartir conmigo el merecido por esta ofrenda. Que los jóvenes canten algo auténticamente indio. La ceremonia se inició por un concierto de tambores que duró 1 hora en el mandapam, o de donde el templo indio se llama sala de espera. De los 5 tamborilerillos, 4 se colocaron en las esquinas de la sala cuadrada y del quinto. Una hermosa joven se situó en el centro. Era solista, un verdadero artista en su especialidad, con el torso desnudo, de brillante tez morena y una faja roja, blanca choca, una camisa larga hasta los pies y un turbante blanco, convirtiendo los brazos con brazaletes refulgentes. Se colocó a los 2 tambores frente a Buda para ofrecerle el sonido. Allí tocó solo la melodía maravillosa del consumado arte, moviendo a la vez graciosamente el cuerpo y las manos. Ya le veía por detrás, estaba ante la entrada del Madapam, flanqueada de pequeñas lámparas de aceite. El tambor habla también el lenguaje primitivo al vientre, el plexus solaris. Este no ruega, sino que produce el mantra meritorio o la exteriorización meditativa. No se trata, pues, de una conversación entre Buda ausente, sino de uno de los muchos actos autoridores por el hombre al despertar. Hacia principios de la primavera emprendí el viaje de regreso a mi país, tan abrumado por las impresiones que no desembarqué en Bombay, sino que engolfé en mis textos alquímicos. La India, sin embargo, no pasó ante mí sin dejar huellas. Por el contrario, me dejó huellas que me llevaron de una infinitud a otra. Y Roma. Ya la primera vez que estuve en Rávena en 1913 me impresionó profundamente el monumento funerario de Gala Placidia. Me pareció importante y me fascinó de modo extraordinario. En mi segunda visita, unos 20 años después, me sucedió exactamente igual. De nuevo ante el monumento me sentí embargado por una emoción especial. Estuve allí con unos conocidos y de allí fuimos al Baptisterio de los Ortodoxos. A lo que a mí me llamó la atención en particular fue una tenue luz azul que inundaba la sala sin que, sin embargo, me asombrara por ello. No me preocupó de dónde procedía ni me extrañó en lo absoluto que faltara la fuente de luz. Con asombro vi que allí donde recordaba las ventanas había 4 grandes frescos de mosaicos de insuperable belleza que, así me pareció, había olvidado. Me enojo no poder confiar completamente en mi memoria. El cuadro de Al sur presenta el bautismo en el Jordán, a la que la norte en el paso de los hijos de Israel a través de su mar rojo. El tercero en la parte oriental lo olvidé pronto. Quizás mostraba el baño que limpió a Naamán de su lepra en el Jordán. En la antigua Biblia de la Edición Merian, que hay unas bibliotecas que se encuentran ilustradas muy parecidas de este milagro. Lo más impresionante era el 4.º mosaico en la ala occidental del baptisterio. Lo que fue el último que miramos representaba a Cristo alargando la mano a Pedro cuando éste se hundía. Ante el mosaico nos detuvimos por lo menos 20 minutos y discutimos acerca del rito primitivo del bautismo, especialmente sobre la maravilla concepción del bautismo, como iniciación que estaba vinculada a un verdadero peligro de la muerte. Las iniciaciones de este tipo conformaban frecuentemente un peligro para la vida, con lo que se expresaba la idea arquetípica de la muerte y la resurrección. Así pues, el bautismo originalmente constituye una verdadera inmersión que por lo menos aludía al peligro de morir ahogado. Del mosaico se representaba a Pedro hundiéndose en las aguas. Conservé el más claro recuerdo y todavía lo veo con todo detalle ante mí. Los tonos azules del mar, las piedras del mosaico, las franjas con inscripciones que salían de las bocas de Cristo y de Pedro que intenté descifrar. Después de abandonar el baptisterio, fui inmediatamente a Alinari para comprar las fotografías del mosaico, pero no encontré ninguna. Dado que el tiempo apremiaba, se trataba de una breve visita, dejé para más tarde el comprenderlas. Pensé que desde Zúrich podía encargarlas. Cuando estuve de nuevo en casa, rogué a un conocido que pronto haría un viaje a Rávena que me procurase las fotografías. Naturalmente no pudo conseguirlas, pues comprobó que los mosaicos que le describí no existían. Mientras tanto, di un seminario en el que hablé acerca de la concepción primitiva del bautismo como una iniciación. En tal ocasión mencioné que los mosaicos que había visto en el baptisterio de los ortodoxos. Aún recuerdo con detalles toda claridad mi acompañante y pudo creer durante mucho tiempo lo que ella vio, con sus propios ojos, no existiera. Naturalmente es muy difícil comprobar si a este punto 2 personas ven lo mismo al mismo tiempo, pero en este caso puedo asegurar suficiente que a nosotros 2, siquiera de los rasgos principales, vivimos lo mismo. Este acontecimiento que nos ocurrió en Rávena es algo de lo que más extraño me haya sucedido. Apenas se puede explicar. Una cierta luz que quizá proviene de un suceso de la historia de la emperatriz Gala Placidia, muerta en 1450 en una borrascosa travesía de Bisanco a Rávena. A pleno invierno,
Ella se hizo la promesa de edificar una iglesia y hacer describir los peligros del mar si se salvaba. Cumplió su promesa con la construcción de la Basílica de San Giovanni en Ravenna, que hizo decorar con mosaicos a principios de la Edad Media. San Giovanni con sus mosaicos quedó destruida por un incendio, pero en Ambrosiana de Milán se encuentran todavía los esbozos que muestran a la Gala Placidia en una embarcación. Me impresionó inmediatamente la figura de Glasa Placidia, y me preocupaba la cuestión en que debió significar para mujer construida y de notable cultura en la vida de los príncipes bárbaros. Su monumento me pareció como un último resto en el cual podía aceptarla, captarla personalmente. Su destino y su condición me afectaron profundamente, y en su existencia mi ánima se encontró una expresión histórica adecuada. Con esta proyección se alcanzaba aquel elemento interno del inconsciente y que de aquella atmósfera en la que ponía lugar un milagro de la visión. En el instante de producirse no se diferenció en lo más mínimo de la realidad. El ánima del hombre tiene carácter eminentemente histórico. Como personificación del inconsciente está impregnada de la historia y prehistoria. Incluye el contenido del pasado y lo sustituye en el hombre del que debería saber de su prehistoria. Todo lo que es la vida que existió y lo que está viva todavía en él es el ánima. En relación con ella me he sentido siempre como un bárbaro, que propiamente no ha tenido historia, como alguien justamente salido de la nada, sin antecedentes, sin subsecuente. De hecho, en el análisis del ánima, me recordé con los peligros que vi representados en el mosaico. Por poco y muero ahogado. Me sucedió como a Pedro, que gritó pidiendo socorro y fue salvado por Jesús. Me hubiera podido suceder como en el ejército del faraón, como Pedro y como Naham, que regresaron sano y salvo. Integración de los contenidos inconscientes contribuyó en lo esencial para completar mi personalidad. Lo que le sucede a uno cuando se le integra la conciencia contenida anteriormente en los inconscientes apenas puede describirse con palabras, solo se puede experimentar. Se trata de una cuestión indiscutiblemente subjetiva. Me imagino por un cierto modo y manera, y por ello para mí es un hecho en el cual es posible razonable dudar. Lo mismo que imagino a los demás en un cierto modo y a manera que no puede ponerse en duda. Que nosotros sepamos, no existe ningún trámite que está capaz de conciliar las probabilidades discrepancias de las impresiones y opiniones. Si ha tenido lugar y clase de transformación por integración, es y sigue siendo un convencimiento subjetivo, a pesar de que no me representa ningún dato científico suficientemente calificado y por ello podría ser más sin encajar en una imagen oficial del mundo. Constituye, sin embargo, un hecho práctico muy importante y rico en consecuencias, que en todo caso es raro y pasado por alto por los psicoterapeutas y los psicólogos interesados en la terapéutica. Las experiencias en el Baptisterio de Ravenna me dejaron una profunda impresión. Desde entonces sé que algo en el interior puede parecer algo exterior, como también el universo. Los verdaderos mupos del magisterio que debían ver mis ojos físicos estaban recubiertos y transformados por una visión que fue tan real como la variable pila bautismal. ¿Qué fue real en aquel instante? Mi caso no es en absoluto el único en su tipo, pues cuando a alguien le sucede algo semejante que podría por menos tomárselo más en serio que por cuando lo oye contar de otro, en general, ante descripciones de este tipo, inmediatamente se encuentra a mano toda clase de explicaciones. En todo caso, he llegado a la conclusión que el respeto al inconsciente nos falta mucho por experimentar antes de que podamos establecer teorías. He viajado mucho en mi vida y hubiera ido a Roma con agrado, pero no me sentía todavía a la altura de la impresión de esa ciudad. Ya Pompeya resultó demasiado. Las impresiones casi sobrepasan mi capacidad de captación. Pude visitar Pompeya cuando asimilé ciertas ideas de la psicología de los antiguos a través de mis estudios realizados en 1910 a 1912. En 1912 fui a Génova y a Nápoles en barco. Me encontraba a la borda de un barco cuando recorrimos allí la latitud romana. Allí a lo lejos estaba Roma. Allí se encontraba el foco, todavía ardiente y humeante de viejas culturas, enraizado en la Edad Media cristiana y occidental. Allí estaba todavía viva la antigüedad con la magnificencia e iniquidad. Me asombré siempre de los hombres que viajaban a Roma como si fueran, por ejemplo, a París o a Londres. Ciertamente se puede gozar estéticamente de tanto una ciudad como otra, pero cuando se siente un afectado por el espíritu que impera aquí por todas partes, uno queda impresionado en lo más íntimo. Cuando se contempla aquí el resto de una muralla y aquí una columna, mirarme con rostro inmediatamente reconocible, entonces es otra cosa. Ya en Pompeya supe de las cosas indescriptibles que se me planteaban preguntas para las cuales mis capacidades no estaban a su altura. Cuando en 1949, ya a avanzada edad, quise recuperar lo perdido, sufrí un desmayo al comprar los boletos. Después de esto, el plan de realizar un viaje a Roma quedó de una vez y para siempre ad acta.